siendo él un bailarín o un comediante de background, tendrá esa mente fría, o la cúpula ucraniana. Me parece que ellos son los que más deben de pedir un cese al fuego porque les conviene, y sobre todo sobre el avance que el plan de verano militar de la operación especial militar está teniendo ya grandes resultados. Bueno, pues pendientes de Ucrania, pendientes también de la OTAN, hoy con esta reunión del grupo de defensa. Muchísimas gracias por este análisis. Un placer verte por aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Nosotros hacemos una pequeña pausa esperando a Volodymyr Zelensky, mirando también a los mercados, a este nuevo ataque de Donald Trump contra Jerome Powell. Una pausa, seguimos con la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es, llame al 91 762 3442. Y aquí, en la Gran Manzana, en Manhattan, en Nueva York, desde Washington, la fotografía de una Reserva Federal. Tipo de interés el miércoles. Vamos a intentar ver durante toda la semana cuáles son las claves que están moviendo a la economía norteamericana. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. (14:54) la Central Europea, retomamos el pulso de la actualidad, retomamos el pulso de la información y empezamos unos minutos antes Rolling Stocks para analizar ese dato, esa encuesta de empleo ADP, la cifra de creación de empleo privado más baja desde finales del año 2023, que ha puesto al presidente de Estados Unidos en absoluto pie de guerra contra el presidente de la Fed, contra Jerome Powell. Dice que se está cargando literalmente la economía norteamericana, dice que está
llegando tarde, que está llegando muy tarde y que la situación va a ser muy compleja cuando quiera hacer frente a ella. Vamos a analizar lo que significa este dato, porque ya tenemos a los futuros del mercado de renta variable norteamericano cotizando a la baja. Se preveía una apertura tranquila y en positivo, y los índices se han dado la vuelta después de conocer ese dato y la respuesta y la reacción de Donald Trump. En directo, futuros del Nasdaq cayendo un 0,13%, futuros del S&P con una corrección del 0,1%, futuros de Dow Jones también se dejan un 0,13%. Gustavo Martínez, analista de mercados, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar otra vez con vosotros. Estaba viendo justamente ahora cómo estaba reaccionando el mercado al dato y bueno, la realidad es que me sorprende que corrija, ¿no? Porque lo que está buscando parte del mercado también es esa primera rebaja o esa rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo no creo que la Reserva Federal vaya... De hecho, ya está subiendo los futuros, están rebotando, están en positivo, ¿no? Bueno, realmente yo lo que considero es que Powell está actuando bien. Si quieres, comentamos un poco el dato de empleo privado. El ADP ha salido en 30 y tantas mil nuevas creaciones de empleo cuando se esperaban 111.000. Es un dato malísimo, es obvio. Este es el dato previo o que puede dar pistas de lo que va a suceder el próximo viernes con el No-Farm Payrolls, que es el dato de nóminas no agrícolas. Y la realidad es que si se confirma, pues podría ser el indicador atrasado por excelencia, es el No-Farm Payrolls, podría ser confirmación de que Estados Unidos podría estar entrando en un terreno de ralentización económica. Y esto, claro, va a empujar a populistas y a administración Trump a intentar, ¿no?, rebajar los tipos de interés al máximo, porque eso siempre le conviene a un gobierno cuya base es el incremento del gasto público, como es clarísimamente Donald Trump, ¿no? Y claro, eso rebajar los tipos de interés, pues es más fácil endeudar o financiar el gasto público. Y claro, y yo ahí pienso que la guerra va a continuar con Powell, que está haciendo bien en no rebajar los tipos de interés. Y bueno, aquí ya podríamos estar hablando de potencial estanflación, ¿no? Desaceleración, con algo de inflación, pues ya tenemos ahí esa temida estanflación, ¿no? Gustavo, decías que esa guerra va a continuar. ¿Crees que este nuevo mensaje de presión que ha puesto sobre la mesa el presidente de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal va a hacer un efecto diferente o no tiene por qué? Yo no creo que Powell vaya a bajar los tipos de interés, porque no puede bajar los tipos de interés y porque además, si seguimos, lo estoy viendo en directo ahora mismo, pero si seguimos la evolución de la curva de tipos de interés y sobre todo el indicador clave al cual la Reserva Federal suele prestar atención, que es cómo se cotizan las letras del Tesoro a 3 meses, con vencimiento a 3 meses en el mercado, pues estamos viendo que no solamente las primas no caen, sino que están subiendo. Es decir, el mercado te está diciendo los tipos de interés no pueden caer en el corto plazo por debajo del 4,35%. ¿Por qué? Porque con toda la enorme deuda que tienes y el déficit descontrolado, porque está descontrolado, ¿no? Y ya estamos viendo además la guerra que está habiendo entre Elon Musk también con esa famosa motosierra que salía 7 meses atrás y ahora ya han dicho directamente, ya ha roto relaciones, ¿no? Ya ha dicho que esto es un completo desastre, ¿no? Pues si el mercado no te está dando esa tregua, ¿por qué ibas a rebajar tú el tipo de interés? Si el mercado está haciendo un research muchísimo más amplio que tú y estamos hablando de los prestamistas a 3 meses, que son los que más aversión presentan por el riesgo y por tanto normalmente... ¿Sí? Pues te tengo que dejar ya porque es que se nos acumula la actualidad y la información. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo Martínez, analista. Hasta luego. Y de nuevo ahora vamos a esa señal que nos llega en directo. Estábamos pendientes de la intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de haber hecho esa propuesta de alto el fuego con Rusia hasta la cumbre de líderes. Vamos a ver las palabras que está diciendo el presidente de Ucrania. Dear ladies and gentlemen, I would like to say that today is a very sensitive and very important day for Ukraine. We paid tribute together with the representatives of the diplomatic corps and the First Lady, our children who perished in this war.
big war which started by Russia, killing civilians first of all, and this is a very important point for us since the full-scale invasion. 621 children perished, died, killed by the Russian impact, by their weapon, shelling, bombardment, and hundreds of children, starting from the first days of the occupation 11 years back. And we have this information, but it is still incomplete. And we cannot tell you exactly how many children perished in the temporarily occupied territories. That is why we listen to the parents. Today, one could not hold one's tears. And we all want fair peace, fair, just peace, not just the war finishing. We had that guy from Kryvyi Rih with one impact, his wife and 3 children died with one impact. They all talk about justice, and they all want, in any case, peace as soon as possible, of course. But in order to punish the evil, we have to do everything in our powers, of course, to stop Russia, arrest the aviation, their ways, the bombardments, the military potential should be reduced. And 5 minutes before this meeting, I awarded with a closed decree operatives of the Security Service of Ukraine for the very, very important operation. 41 aircrafts destroyed. 50% of them beyond repair, and part of them will, the remaining will take years to be repaired. This is a military target without any doubt. I'm very grateful to them for their faithful service to Ukraine. So after the second meeting in Istanbul, where we are, how the things stand today, we've had consultations between the two groups on the exchange. The Russian side informed us that this weekend they would be able to give us 500 military out of the 1,000 we agreed upon. We are ready from our side to exchange the same number. And the appropriate, the agreed number, and we have no finalized list. Unlike Istanbul 2, this is Istanbul 2. Unlike Istanbul 1, we agreed, and I told the minister before the meeting, and the Russians actually promised not to provide the lists, because for us it is important. And we have not received any lists of prisoners, but and detained persons, but we would like to insist on getting the list for the exchange for the Ukrainian side, because the Russians will be ready by Saturday, Sunday, this weekend for the first round of exchange, or stage of exchange. Now, the exchange of dead bodies. I would like to say that we have the documents at hand, and in our position clearly pointing to Russia, having identified 15 or maybe 20% at best of all the bodies. And that's according to the documents that they provided. So or they have actually, but I'm not mentioning the source that we have, but we know that. So let's get ready for this. That's our suggestion, to identify them clearly, because this is not about joking around our prisoners or our dead heroes either. We do not want to get the Russian borders they would like to get rid of. We've had previous experience to that effect, so our stance after the exchange will start this work for exchange of the dead bodies. And again,
through the technical important arrangements, and we think that this is not PR. This is important to get ours back. So now about ceasefire. In my opinion, or everybody's opinion for that matter, diplomats, analysts, all the partners, stemming from the document that we received after that being all posted on the social media, on the internet, the document that they actually hadn't had handed over, but now it is available. So before the meeting it wasn't available. We have not received any response to the document that we provided before the meeting, prior to the meeting, as we all wished. And the American president, the US president, talked to the Russian side, and Putin promised to Donald Trump that we would get the document, that it would provide the document before the meeting to the Ukrainian party, to the Ukrainian side. And it is very important, Mr. Donald Trump personally said that if you provide it, as he said, it should be doable. That's his own words, doable. The deliverable should be doable, and we wanted it to be delivered before the meeting, for obvious reasons. In my opinion, and my opinion coincides after the perusal of this document, we understand why they failed to provide it before the meeting, because they understood it was an ultimatum, and neither Ukrainian side or anyone at all. This is an ultimatum. This is not a memorandum of any kind of understanding. MOU is supposed to be bilateral, not unilateral, or somebody just claiming and presenting demands. So we cannot call it a memorandum. This is an ultimatum of the Russian side imposed on our side, right? Well, in our opinion, my personal view is that they failed to provide it because they did not want it to go public, because Ukraine would have been in a position not to come to the meeting, not because we don't want to, but that would make the meeting pointless, would have made, and you know, they, it's like cheating, you know. And cheating, and this is corn artistry. And in order to demonstrate to the United States of America that this is constructive, their stance is in order to postpone, and that depends on President Trump, to postpone the sanctions or not. All this theater, all of this front to give us 1,000 people, to have Ukraine coming, there's no list. It's not constructive at all. Like the first time. Why this ultimatum? Well, let me conclude my thought. If it is about an exchange, we've heard exchanges before. It's about more people. It's numerous, but I think that Istanbul 1 is no different from Istanbul 2, the same ultimatum and the same demands they voiced back then. Now it is on paper. It's in writing. The same thing in writing. So this is not doable by any means. So they're postponing as much as they can the sanctions, because they're afraid of the sanctions in question, and exchanges can be done through leaders, group leads, by phone, and 500, 300, 1,000, 3,000, it can be done. This is technical for the teams involved, regardless, because everyone wants to exchange. They have
perhaps they don't care, but people couldn't care less, but there are some families who would like to bring their loved ones back. This is not any kind of concession. This is not a favor they're doing us. This is the military exchange for the military. That was just a demonstration of diplomacy. Why we keep calling it an ultimatum? I would like to refer you to the language of this document. You had it. Well, number one, it is in Russian. We provided this document in the Ukrainian and the English version. I have the Russian original, international recognition of the Crimea, Luhansk, Donetsk, People's Republic of Zaporizhia and Kherson Oblast, and withdrawal of the armed forces from the said regions and recognition of them as part of the Russia. This is really an ultimatum. This is against the UN Charter, clearly. It's against any kind of reason and constitution of Ukraine to boot. And they are aware of that, and this is the best prize, the biggest prize for Putin for starting the war. This is his reward. And Putin said to Trump that promised to make it doable, but this is not doable. Even they want it, it's a wish list, but this is not doable by any means. Now the second point is Ukraine's neutrality. Ukraine's neutrality and its refusal to join any military unions, alliances, coalitions, and prohibition of any kind of military activities of the third countries, the territory, Ukraine, military bases, military infrastructure. So, well, 2014, when Putin and took the Crimean part of the Donbass, the Ukrainian Donbass, and that was the unaligned status affair. This is not doable, and this goes against any kind of logic. They started their invasion when we had the non-aligned status effective. Nothing to discuss. So he wants this to use, by all means, to use occupation of our country. Now about NATO. Why? Well, we presented a document for discussion. It says that it is in the Constitution. This is the issue. It depends on the allies. It depends on all NATO members. That's their goodwill, whether to engage, and they need unity for that, as we know, to invite Ukraine to join NATO, and by the by, not to invite, as to refuse to, they need unity to turn us down. This issue can be raised, but to see no future for Ukraine, in the alliance, they need unanimous voting in favor of this option. This is very important, mind you. Now, the third point, the third item, so refusal to conclude any international agreements. This is just cutting on our sovereignty. Any kind of state, Ukraine is not an exception, it's a sovereign state. And this is violation on Vienna Convention on the right of 1969, the right to conclude the international agreements. The document was drafted and prepared of the low-level functionaries, and the team from the Russian side participating in this dialogue with Ukraine is not of the right level. They're not just not decision maker. They have no knowledgeability, no expertise as regards the international law and the Ukrainian legislation. There's no expertise enough. It's insufficient. And then again, when they ask us to leave any kind of alliances, I commented on the alliances. Russia, that is now in the collective security organization of states, so the KABE, and they should leave it. And they have some
alliances with Iran and North Korea, so it is very strange indeed. It's again an ultimatum. I'm not discussing all the items here. The neutral and nuke-free status of Ukraine, nuclear weapons-free. Prohibition of transit, placement, and actual engagement of this weapon. This is spamming. This is spamming. This is just to make believe. This is just a smokescreen for the inexperienced electorate. What kind of nuclear weapons we are talking about? This is political PR. Sheer PR. We do not place and do not possess any kind of nukes. And fortunately, in this case, and you know why we don't have, because we actually had in 1994, we became a party to the agreement for non-proliferation of the nukes, and we cannot deal in nukes, and the status is known, that of Ukraine. They should stop proliferation covering the territory of Belarus with their nukes. But this is clear, this part is clear. Now about the armed forces of Ukraine, and our some kind of formations, military, and disbanding of the nationalist formations, and the private military companies. We have no private military companies to speak of in the Ukrainian armed forces. Azov is the National Guard, part of the National Guard. And if they discuss private armies, we have no private armies, we cannot have them. It is not allowed by the legislation. But that gives me some feed for thoughts. And they have the Wagner-like groups, and they recognize that they have such private military companies operating Wagner notoriously, but now they recognize that they have them. And I'm not discussing all the items, specifically the Russian language. We have the official language, it's Ukrainian, and they stay concerned with the Russian-speaking population. It looks very strange because they have destroyed and keep destroying en masse the regions where the majority of people used to speak Russian or Russian and Ukrainian in parallel. So this and bloody ultimatum that is what I see here, concluding. They are prepared for the exchange because they need the exchanges. We are prepared to exchange, but we cannot continue any diplomatic contacts at the level that is not decision-making at all. I think it's pointless. It's my opinion. In my view, the exchanges are ongoing and should be ongoing. The Russians are not ready to arrange for any ceasefire. They cannot make such decisions. They are not empowered. It's for the leaders to decide. That's how they presented it to us. That's a different level of decision making. All right. And my proposal is, we suggest, and I think our partners can support us now, we suggest to the Russians to have ceasefire before the leaders' meeting, till the time of the leaders' meeting. So we are prepared to have this meeting to avoid any kind of speculations and insinuations. It's up to Russians, Istanbul, Vatican, Switzerland, any venue. From Monday on, any day, why ceasefire till that meeting, leaders' meeting? Because
we'll have a meeting. If we don't fail to reach any kind of understanding, there's no desire, will to de-escalate. There's no vision of concluding that. We can do that on the same day and conclude. That's the Russian unilaterally. You do that. We'll leave it to them. If we can continue talks, the dialogue, and are prepared to make the de-escalating steps, well, then we will. Ceasefire with American monitoring, the U.S. safeguards of mediation. And if they do not want a long ceasefire, we can have a meeting any day, starting from tomorrow, and can have arranged. I'm available for the meeting. 1, 2, or 3 days, the ceasefire they wanted to the Easter, great victory is there on the 9th of May, and they can all arrange for this win-win with the ceasefire. However, President Trump would support it, and President Erdogan would like to have this 4 sides, him, Donald Trump, myself, and Peter. And we are ready for this meeting any day. Well, that's it from me. Dear colleagues, first about the items covered. So put your questions, but first introduce yourselves. Natalia Kushniba, ABC News. Mr. Zelensky, having read this memorandum, this is an extended version of 2022 without the denazification and demilitarization. There's a notion, but essentially there. So what's the difference between the two versions? I don't see any, almost none. I can see that there are certain changes in the language for the ultimatums in question. And basically the essence, the gist, the spirit are the same. There are some additional spheres, edits where they would like to physically, they wanted to destroy the leadership originally, not it's about electoral processes, but I don't see any change essentially. Some changes in approaches. Why? There's less this insufficient pressure on the Russian party. Some operations make the rhetoric of the United States more vigorous because they said that we had no cards on our hand. Now it is a bit softer, it's a bit mitigated. I'm being cautious about this. Our team is in the States right now, and the atmosphere has changed. Now, today we expect a big Senate briefing in Senate. Vice Prime Minister Yulia Sviridenko, my head of office, Mr. Yermak, Mr. Boyev, Deputy Minister of Defense, my envoy for sanctions, and the advisor in military matters. All sanctions, children abducted, the battlefield situation, special ops, it's all included, it's all in one package being presented to the Senate, and we hope that the Senate will commit themselves to the sanctions and actually engage them. It was all caused by the Russian aggression in the first place. There was certain mitigation on the U.S. part for the conditions, and the American side said originally that without ceasefire, without agreement to have the ceasefire, the sanctions would be employed. We have demonstrated that we are ready. The Russians have demonstrated that they are not ready for any ceasefire. And they demonstrate that vocally
It's not in the winds, it's not behind any kind of curtains or closed doors. It's open, it's in the open, and we insist on sanctions and all are asking for it very insistently. You comment on the memorandum, and this is just a make-believe. This is not this is a more smoke screen, not and the Russians speak to that effect. In your opinion, why our partners, the US partners, fail or seemingly fail to understand that? I think some of them do understand. Some of them don't. Well, I think the Americans are intelligent people. Some of them are just not willing, in particular, to notice certain things. Some of them are prepared and quite decisive in that realization. For the political compromises, I understand that some people would like to work on soft pause and not to shut any doors for the opportunities. But Russia is a house with too many doors. Why should they have so many doors? And Ukrainians, who never attacked anyone, have just one door, and a narrow one. Well, and we would like to for everyone to see, well, the more and more people in the United States, I mean the leadership, more and more people can see what Russians really want. They want to keep procrastinating, postponing with the make-believe diplomacy without any serious solutions and decisions, just to postpone the sanctions, suspend the sanctions, and keep advancing, occupying the Ukrainian territories. That's what they want. Yes, please, BBS. Volodymyr, so the BBS News. President, you mentioned that your team is now in Washington, D.C. They've had some meetings with Mr. Rubio, Mr. Kellogg, Witkoff, senators today. They're making a big briefing. But we understand that the Senate, they're already 80% ready and have enough votes to impose the sanction. But there's no political will on the part of the President Trump. So how can this briefing actually help this situation? Perhaps you are in contact with the President for the sanctions to be promoted and supported. And you said that you suggest ceasefire with U.S. monitoring and mediation. Can you elaborate on that? Well, first of all my talks with President Trump are public. One way or another, some of the meetings are not public in certain aspects, in certain points, but we are always meeting openly. Now talking about the other levels of U.S. management, let's say. Some of the discussions are not public. There are plenty of them. Quite enough, and they all are supposed to bear fruit before they are made public. This is my second point. About the sanctions, we understand that the Senate is ready for that, and we heard yesterday not just the senators, but Congress people, and the Speaker, Mike Johnson. I had no meeting with him, but that's his stance, his position, and I'm happy to see that. But the President Trump is supposed to be ready, and his latest signals were about giving them another chance, the Russians another chance. But for us it's important that the Russians promised him to deliver a doable document. It is not doable. It's not my political will, my political agenda, which is a very important point in its world. I'm not difficult. I'm not easy, but there's the legislation I cannot actually
banned. This is not about advocacy. This is not an advocacy campaign or lobbyism. This is the international law, the constitution of Ukraine. So we have what we have. We have this legislative foundation. That's why it is important for us to be consistent in our steps, all of us. I am in favor on consistency suggested by the US side. Ceasefire or sanctions. That's the dilemma. We didn't want any sanctions against us, so we choose ceasefire. The Russians don't care, I suppose. So then sanctions for them. And your second point, the ceasefire that you offer, it should be with the U.S. monitoring mediation. Well, in any case, if we decide upon ceasefire, and the main point is who is to guarantee, who is the guarantor, who is the mediator, in order to say that this side violated, that side violated, so it's for violation of ceasefire and then get sanctions. And in Istanbul 1, Istanbul 2, we discussed that the US can monitor this and mitigate through mediation. But this is mediate, basically. But this is a technical issue. I think they would agree. Technically speaking, they are the only ones who are in position, who are capable of delivering there. And that's why the leaders should meet in that form. That's my opinion, anyway. I think that we have to demonstrate this will to have a ceasefire. This is a good idea. Till the meeting. And at the meeting, we'll discuss the monitoring format, because there are certain things which are technically well monitored regardless of the parties' stances. Of course, the range of weapons can be controlled. The missiles not flying, the UAVs not flying, no warships, no attacks against seaports. This is technically easy to control. The battlefield is different. It's more difficult, and we need some technical mediation for the battlefield, monitoring for fairness, for avoiding any kind of accusations coming from any side. Any of the two. We can control the drones on the battlefield, but they will say that they violate, they would say that we violate, it's our word against theirs. That's why we need a mediator, but to demonstrate the will. Now we can do that before the leaders' meeting, and the Russians cannot argue against that, because they have done this, they've been there twice, unilaterally, though they kept attacking, but that was their unilateral announcement, and they wouldn't say that it was impossible without the US partners. So we have to first understand that they're prepared to conclude this war, they have the will, and present a way. So we think that we should cease fire before the leaders' meeting, unconditionally, because we are ready tomorrow, Istanbul, Switzerland, Vatican, tomorrow, day after tomorrow, at the end of the week, at the beginning of the week, any day, we are open, but people should understand that the peoples, European nations, Ukraine, and all the world, we have the chance for the world, for peace, and the parties have arranged a temporary ceasefire before the meeting. That's the proposal, that's the precedent, basically. And we could do without it if people in Istanbul on the Russian side are constructed, but they are not. Suspilne, public broadcaster. About the memorandum, are there any items
that Ukraine can consider as a draft. And you said that that memorandum, should we had we received it earlier, we wouldn't have had to go. Well, the Ukrainian side said there's nothing on the table. This is the ultimatum. But otherwise, there's no proposal for the escalation. So my question is this. If you have meetings for the delegations, does it mean that Istanbul 3 will never ensue? If we want to be substantive, I describe the format, not the ultimatum we have on the table. It's not about the items in this document. It's not just about some items that we disagree with. I can go one by one through the list. It's not about some of them being doable. The whole spirit of this document is that of an ultimatum. We have to change the spirit, and then we can do it differently with some aspects about people, about territories, about the escalation, ceasefire, and so forth. But if you don't want to do it, you produce this language. Well, if you want to be liked by the very radical part of your society, I'm talking about the Russians, of course. If you want to be liked by them, give them this kind of language, and then promulgate it through TASS or whatever agency. But I'm not sure whether that can satisfy the radicals in the Russian society. They just want to destroy all Ukrainians with the nukes and then get to Europe. They are open, their children. You heard them talking about the children. I cannot even quote them. The European women, that's their position about territories, it's their position. Ukraine, that's their stance, will go till Berlin. Well, you know this narrative. It's sad to see it, to see that kind of approach. Another short question about the Land Force Commander. Have you... En directo, compareciendo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, insiste en esa propuesta, pone sobre la mesa un alto el fuego inmediato que se mantenga hasta la próxima reunión de líderes. Reunión de líderes que, dice Zelensky, se puede producir hoy, mañana, pasado, cualquier día, y propone lugares como el Vaticano o como Suiza, o continuar en Estambul. Pero en lo que más ha insistido, sobre lo que más detalles ha dado, es sobre por qué Ucrania está rechazando de forma diametral el memorándum que presentó en el último encuentro el pasado lunes en la reunión de Estambul la delegación ucraniana. Dice que en primer lugar el memorándum se presentó fuera de tiempo, que Putin había hablado con Donald Trump y se había comprometido a presentar ese documento antes de la reunión y se llevó de forma directa a la reunión. Además, dice el presidente ucraniano, dice Zelensky, que a su juicio ese memorándum no cumple con el derecho internacional y que más que un memorándum es un ultimátum, que tiene una serie de condiciones que en ningún momento Ucrania, como Estado soberano, puede aceptar, puede permitir. Dice que incluye un contenido que va en contra del derecho internacional. También ha dicho Zelensky, ha sido muy duro, muy crítico, que la delegación rusa que está negociando con Ucrania no tiene el suficiente nivel, que parece que no conocen el derecho internacional. Así que pide un nuevo memorándum que se acople a las normas de las negociaciones, que se presente antes de la próxima reunión, y en paralelo pide más sanciones a Estados Unidos para presionar a Rusia, e insiste en que ese alto el fuego, la parte ucraniana lo propone para que se mantenga hasta la próxima reunión, que se puede celebrar, según Ucrania, cualquier día. Estos son los detalles de esa propuesta que ha puesto sobre la mesa de forma sorpresiva el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo que vamos a hacer ahora es comentar cómo ha abierto el mercado de renta variable norteamericano, cómo reacciona a esa encuesta ADP. Se han creado solamente 37.000 nóminas privadas. Se esperaba que se crearan muchísimas más. Batacazo
a nivel datos, no tanto a nivel reacción del mercado, porque la apertura se ha producido con indefinición, como últimamente está pasando todos los días. Hasta ahora, índices cotizan en positivo, pero con avances muy estrechos. El Nasdaq sumando un 0,37, Dow Jones avanzando un 0,17 y S&P 500 con avances del 0,3%. Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, Alma, porque tenemos varias cosas sucediendo, voy a tratar de ir rápido, pero hay una cantidad de información importante. Indiscutiblemente, como tú bien anuncias, el mercado pareciera estar en una indefinición, pero hay otros que me dicen, tienes que tomar en cuenta que cuando salió el número del ADP, que salió alrededor de las 8:15 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, nosotros observamos a un mercado que efectivamente cayó, porque se crearon 37.000 puestos de trabajo versus los 112.000 que se esperaban, según ese indicador, y versus los 62.000 anteriores. Inmediatamente, rapidito, el presidente Trump sacó un post en Truth Social, prácticamente jalándole las orejas nuevamente a Jerome Powell. Tenemos que observar qué sucede allí, pero ese dato económico aislado no determina todo, porque aunque es un solo indicador económico, no define en totalidad de la economía, pero puede servir como una señal de alerta si hay una tendencia de debilidad en el crecimiento. La condición fiscal, que es lo que nos está preocupando, es importante, ya que los inversores ven esa situación en los Estados Unidos como muy mala, y es por eso que algunos aducen, y ya los voy a explicar, lo que sucede con los bonos que no reaccionan. Es un dilema importante porque indudablemente cuando hay una debilidad en el crecimiento deberían comprarlo. Si vemos el bono a 10 años, prácticamente no se ha movido con este dato que básicamente antecede del dato del empleo que puede pasar el día viernes, que es un dato más oficial y que efectivamente tiene a los bonos en 3 y 2, porque como les digo, deberían comprarlos porque el mercado asume, y eso por eso lo vemos en verde, de que van a recortar tasas, pero los bonos están observando eso que está sucediendo subyacentemente con eso que se discute en el Congreso, que muestra una expansión y un deterioro de la parte fiscal. Fíjense bien también. Hay una narrativa que algunos me pasan que tiene que ver con el optimismo del mercado. Dice que los inversores adoptan narrativas claves de que realmente Trump siempre se raja, que es el famoso taco trade, Trump's always chickens out. Y la otra, que es importante que le prestemos atención, y es que probablemente los déficits no importen. Es muy importante porque pese a esas tensiones que hay con China, algunos siguen diciendo que es muy probable que China, Alma, pueda negociar algo con los Estados Unidos, pero como yo comentaba con otros analistas, y aquí me paro para tus preguntas, China tiene ahora el sartén por el mango porque los Estados Unidos tiene esta opinión pública viendo que a Donald Trump se le está deteriorando un poco la economía con una reserva que no quiere bajar tasas, y están los chinos esperando el teléfono a ver cómo negocian ellos, que precisamente haya algo en el tapete, porque Donald Trump, para que también sepan, está presionando a todo el mundo de que le pongan en la mesa un acuerdo, porque obviamente se encuentra bastante presionado, máxime lo que dijo Elon Musk el día de ayer. Víctor Hugo, te quiero preguntar, al final la reacción del mercado ha sido bastante tranquila. Entiendo que la reacción de Powell, supongo que también al nuevo envite de Trump. Mira, Alma, es muy difícil y es una especulación. Indudablemente cualquiera que trate de hablar y explicárselo a la audiencia realmente está especulando, porque recuérdense que todo esto que sucede es muy confidencial. Lo que nosotros creemos es que efectivamente estos indicadores están mostrando que si tú tienes una tasa real positiva, porque la inflación te viene cayendo y tienes las tasas en el 4.25%, en el caso de lo que se llaman los Fed Funds, que es la tasa de referencia, ellos pudiesen cortar un cuarto de punto en la reunión que hay en junio y adelantarse un poco al proceso. Sin embargo, todo depende para esa decisión final de lo que suceda en dos cosas, Alma. Número uno, en el número inflacionario del mes de mayo, que vamos a saber el 11 de junio, que se llama el índice de precio al consumidor de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, Alma, aunque a veces la gente le parezca alada por los cabellos, la llamada con shipping, porque ahí va a reaccionar un Donald Trump y todo el mundo está esperando qué pasa con los aranceles. Creo que Donald Trump se encuentra, como decimos, con la espada, entre la espada y la pared. Tiene que reaccionar favorablemente, Alma, para que entonces Jerome Powell, que es quien mantiene el poder en la Reserva Federal, diga, ok, recortamos tasas. Y antes de culminar, Alma, yo imagino, basado en tu pregunta, que en esa conversación entre Jerome Powell y el presidente Trump, es una imaginación que sucedió hace 2 semanas. El presidente Powell le dijo, presidente Trump,
nosotros estamos dispuestos, pero por favor, dé transparencia en los aranceles para que nosotros nos podamos mover con profesionalismo y seguridad de que no vayamos a cometer un error al bajar tasas y que se nos dispare la inflación. Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Gracias. Nos vemos a las 21 horas. Muchas gracias. Eso es. Pues tenemos, por cierto, una respuesta del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a esa propuesta de ultimátum lanzada por Ucrania. Dice Sergei Lavrov que el proceso de conversaciones directas entre Ucrania y Rusia está funcionando y que las dos rondas de negociaciones que se han celebrado en Estambul, la última el lunes de esta semana, han arrojado resultados concretos. Dice Lavrov, insiste en que hay un verdadero avance, pero no responde de momento a esa propuesta de alto el fuego hasta la próxima ronda de negociaciones. Pequeña pausa publicitaria, pequeña pausa, unos segundos, ni siquiera publicitaria, les damos los datos de dentro de unos instantes. Pues ya tenemos el dato, este ha sido mejor de lo esperado. PMI de servicios de SP en Estados Unidos se sitúa en 53,7 por encima del pronóstico esperado y también por encima del dato anterior. El pronóstico era 52,3, el dato anterior era exactamente ese, el de 52,3. También PMI compuesto de SP se sitúa también por encima de lo esperado en 53, valor final, pronóstico un poquito por debajo, 52,1, valor anterior 52,1. ¿Qué quiere esto decir? Que el sector manufacturero está sufriendo, pero que el sector servicios se mantiene estable y sólido. Dato de servicios se sitúa en 53,7. Dato del PMI compuesto de SP se sitúa en 53. En ambos casos, el dato se sitúa mejor de lo esperado. Y, por cierto, decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá también se acaba de conocer. Mantiene los tipos tal y como estaban en el nivel de 2,75%. Era lo que se esperaba. No hay ningún tipo de sorpresa. Ha dicho el Banco Central de Canadá que se espera que la economía canadiense sea considerablemente más débil en el segundo trimestre que en el primero y que la fortaleza de las exportaciones y los inventarios se revierta. Están observando, dicen desde el Banco de Canadá, que se observan que en qué medida los aranceles estadounidenses reducen la demanda de exportaciones, con qué rapidez se transmiten los aumentos de costes a los precios al consumidor y cómo evolucionan las expectativas de inflación. Así que el Banco Central de Canadá decide dejar los tipos de interés en el nivel actual del 2,75, los datos de PMI, tanto compuesto como de servicios de SP, mejor de lo esperado. PMI de servicios 53,7, PMI compuesto en 53. Vamos con nuestra entrevista en Rolling Stocks. Peter Mulinex, Equity Product Specialist at Alliance Bernstein. Thank you for joining us. Thank you. Good to be here. Peter, where are we with European markets and how is that impacting your investment approach in the Alliance Bernstein European growth portfolio? Thanks. Well, after the sell-off in March leading up to Donald Trump's Liberation Day, the European stock markets have rebounded with more of a risk-on feel. Growth has really outperformed value as sentiment seems to have improved, and we'll talk about that as we go through. In terms of our approach, nothing has changed in the AB European growth portfolio. It's been encouraging to see performance being a bit better in this risk-on environment, and just it feels like fundamentals are more of
more of an understanding in the market that investors are rewarding fundamentals a bit more. And there's still an awful lot of potential in European growth equities because they've lagged their US equivalents for about 15 years. European markets have faced challenges, but there are compelling reasons to invest in Europe. We continue to look for companies in industries that enjoy structural growth, drivers that are not tied to macroeconomic trends. Think about things like technological trends, healthcare innovation, industrial automation, and energy transition. There are many companies throughout Europe that offer compelling prospects within these industries. Additionally, many European companies generate significant revenues from other regions around the world. They're really global companies that happen to have their headquarters or listings in Europe, and that makes them less dependent on the regional economy. But what's really important, and especially at the moment, is that a lot of these companies have a local for local type of operations where they manufacture goods in countries outside of Europe, the Asia, that could be the US, and they sell them locally as well. So the key point there is that they're not going to be subject to tariffs because they're not moving goods cross-border during the manufacturing cycle. So ultimately, we're looking for quality businesses with competitive advantages, skilled management, and capital discipline that can sustain consistent earnings growth over time. And we think several European companies are forecast to deliver robust earnings growth in the coming years, operating in these industrial, semiconductors, electrical equipment type of industries. And these companies have clear competitive advantages, high barriers to entry, and strong fundamental metrics. And these should enable these companies to perform in good times and bad times and support this high earnings growth over time that we look for in the European growth portfolio. Peter, what about global market? Is US exceptionalism over? Well, it's worth really exploring what that means. If we think in recent years, we've seen the US as home to enormously profitable growth tech giants that have been hugely profitable, independent of any cyclical or cyclicality. And while this is an exceptional feature of the US market, it's really only because those type of companies and those individual companies don't exist anywhere else in the world. It's more about the companies than about the US market. And recently, many commentators have been calling out these high valuations or casting doubt on their ability to keep growing so strongly. And actually, these companies have underperformed since about November last year. So it's not surprising to say, it is tempting to say that exceptionalism trade is over. However, in the more recent environment, the companies have rebounded. But crucially, the broader US market can claim to be exceptional if we look away from those magnificent seven stocks, if you want to call them that. US companies are laser focused on profitability, and they have really favorable shareholder return policies. There are plenty of opportunities to invest in the US, but it's really important to be selective and choose the companies that have the strongest growth prospects at sensible valuations. This is what we try to do in our AB Global Growth portfolio. We can weigh up those US companies with their global competitors and hold the highest quality and most exceptional companies no matter where in the world they have their listing or headquarters. If we look at consensus earnings growth for this year and 2026, while the US does have the strongest forecast for 2025 and Europe the weakest, in 2026 that gap does start to close. So just to put some figures on that, for 2025, the US is looking to grow earnings at about 10%, 14% in 2026. In Japan, 6% this year, 10% in 2026. And in Europe, only 3% this year, but rising to about 11% in 2026. So we're seeing companies able to increase their earnings power, or consensus around their earnings power, really increasing a lot in Europe, with the US staying pretty high. Peter, we have seen that market sentiment has been dominated by tariffs. For how long do you think this will continue? It feels like tariffs have really driven the narrative in the market. And ultimately, we firmly believe that prices are generally moved by three
market forces. They're interconnected, and yet they can often conflict. Fundamentals, news flow, and perception. And as fundamental investors, we truly believe in the long term that this is what drives company performance, and that the other two, news flow and perception, are really much more short term and driving valuations or prices and volatility in that short term. If we think about news flow, it can produce damaging stories, even about quite resilient companies. Some companies might be described as overexposed to tariffs or any other risks that threaten to weaken fundamentals. But in many cases, stable growth companies can actually be quite boring businesses, and they don't really get impacted by the news flow so much. And their competitive advantages, the way they put their cash flows to work, is really quite consistent. And shouldn't be dominated by news flow in the long term. So that's where we get to this idea about perception, and that can really be shaped by negative headlines. They can trigger price volatility, especially if the market is overall underestimating short-term revenue growth. It usually results in higher volatility and can undermine confidence in the long-term investment thesis. So back to tariffs, it's likely that these will be in the news for quite some time yet. But almost the good thing is that as the news flow continues and we have more and more talk about this, are they going to be this percentage or that percentage? Who's conflicting where? Where's the trade war? It actually gives companies a chance to carry on doing what they do and for us to see the results that companies are generating quarter by quarter. And that could lead to more of a perception change that companies are actually able to keep growing in this difficult environment driven by the news flow. So it might be harder to forecast, but seeing these regular results from companies should help to reinforce the long-term fundamental view. Peter, my last question. What does recent PMI data tell us, and how should investors be changing their approach? Well, recent PMI data has been quite mixed, and while it hasn't been particularly strong, in certain cases it has surprised on the upside, suggesting that the global economy is quite resilient. So if we look at some specifics, the Eurozone composite was 50.2, the UK composite PMI rose slightly to 50.3, services PMI is at 50.9, slightly different to your figures on the screen, but in general, there's the trend is somewhat positive, and around the threshold for an expansionary phase. But mostly this has impacted business confidence. And although it's been fairly subdued, we do think in the last couple of months, it's improved somewhat. It feels like the market's become very short term, and it's tempting for investors to feel like they should change their time horizon as well in these short-term markets. We would always argue to maintain a long-term view, think like a company management does. They're looking many years into the future. It really helps to navigate these short-term markets. And companies are planning for years in advance. They're not necessarily moving particularly fast, planning, putting their cash flows to work, investing back in the company in a very disciplined way. Those are the sort of companies we're looking for that we think can win out in the long term versus this short-term market that we're in at the moment. What's really important there is to look for visibility when we're going to investor calls, liaising with management, quizzing them on their business model. We want to get the visibility into what these companies are doing. And it just helps to step away from this macroeconomic feeling that company performance is really tied to what the economy is doing. It's absolutely possible to find companies around the world, including in Europe, that can grow double digits earnings growth independent of the macro environment. Moulinex, Equity Product Specialist at AllianceBernstein, thank you for joining us. Thank you. Pues vamos de nuevo en directo a esa señal que nos llega desde el Kremlin, porque se está produciendo ahora mismo una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también acompañado de diferentes miembros de su gabinete, para hablar acerca del estado de las negociaciones precisamente con Ucrania. Vamos en directo con esa señal. Очередное заседание правительства. Поговорим об обеспечении технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов.
Но перед этим, конечно, хочу послушать и просил бы Владимира Вячеславовича Мединского поделиться с результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле. Владимир Вячеславович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, докладываю, что стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате. Велись сначала тет-а-тет более 3 часов, потом с участием всех членов делегации. Рабочим языком был русский. Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из 2 частей. Первая часть – это условия заключения долгосрочного мира, и вторая часть – условия прекращения огня. Меморандум основан на базовых принципах, сформулированных вами еще в МИДе в июне прошлого года. Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее. В целом, в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к 2 пунктам. Первое – начать с 30 или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт – использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая. Вот так, на обочине переговоров находился гуманитарный вопрос. Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия. И передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать их. Interviene en ese encuentro de Vladimir Putin con miembros de su gobierno el que ha liderado, el que está liderando esas conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul, Vladimir Medinsky, diciendo que se presentó un memorándum el pasado lunes en Estambul, que ese memorándum contiene el documento para la paz definitiva y también habla de la puesta en marcha de las negociaciones para que haya una reunión de alto nivel entre los dos líderes, entre Putin y Zelensky. Tenemos una nueva intervención. Гуманитарных вопросов, то договорились о следующем. Первое. Провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны, в первую очередь категориями раненые, тяжело больные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы. Второе. Создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжело раненых военнопленных вне рамок общих обменов. Третье. Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих в ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами, рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут. Далее. Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по 2-3 дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через 2 часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться. Estaba diciendo justamente ahora al final Volodymyr Zelensky que de forma pública el presidente ucraniano, Volodymyr Medinsky, Vladimir Medinsky decía que Zelensky se había negado, había rechazado de forma pública ese memorándum que la parte rusa había presentado durante la segunda ronda de las negociaciones en Estambul el pasado lunes. Se refería también a ese intercambio de prisioneros que se trató en la reunión del lunes y habla Medinsky de que la propuesta de memorándum está dirigida a conseguir con Ucrania una paz definitiva. Así es como terminamos esta edición particular de Rolling Stock. Se quedan ahora con Todo es Geopolítica y Sergio Fernández.
Esto sí que está pensado para mí. 15 días en Mykonos. Festival Millennial. Coches cero emisiones. Ahorro en mi factura. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Iberdrola me mima. Pásate a Iberdrola. Las toallitas, si se tiran al inodoro, pueden atascar nuestras tuberías y suponen una amenaza para el medio ambiente. Mamá, voy a meter una canasta por el medio ambiente. Atención. Isabel tiene su toallita en las manos. ¡Tírase al pasillo! Sabe que la jugada es decisiva. ¡Lanza ahí! ¡A la papelera! Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Tienes suerte. Tienes un Tucson. Conduce un Hyundai Tucson híbrido desde solo 190 € al mes. Y además, este mes en Hyundai te adelantamos el Black Friday con condiciones únicas en toda la gama. Descúbrelo en Hyundai.es. El futuro te está llamando. En menos de 15 minutos puedes estar operando con futuros sobre Nasdaq, SP, oro y mucho más con AvaTrade. Un broker que habla tu idioma. Descubre las ventajas de AvaTrade y disfruta de hasta 100 operaciones sin comisiones. Registro rápido y sencillo, transacciones instantáneas, operaciones seguras. El futuro comienza ahora. AvaTrade. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de la escalada total en Ucrania tras el ataque del pasado domingo. Enseguida les contamos la respuesta por parte del Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin reunido en estos momentos con su gabinete, hablando de avances en las conversaciones, pero también de las investigaciones en torno a los ataques ya no del domingo, también del sábado, con este derrumbe de puentes que se ha cobrado varias heridas y varios fallecidos y también varios heridos. Enseguida miramos estas cuestiones, miramos también a la OTAN, a los mensajes de Mark Rutte, a las advertencias de Estados Unidos y también a cómo está la situación en el frente con Rusia acercándose a Sumi. Pero vamos con la última hora. Hablamos del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha mandado un mensaje a Estados Unidos y a Reino Unido. Pide responder a las últimas operaciones bélicas de Ucrania. Se refiere a estos ataques a los aeródromos rusos y pide detener el ciclo de la escalada. En los últimos días, como saben, Ucrania ha destruido varios bombarderos rusos y además ha atacado el puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia. Ryabkov añadía que la falta de reacción de los aliados occidentales de Ucrania sugiere que al menos aplaudieron los ataques. Dice que en el peor de los casos podrían incluso haber participado en la preparación de los ataques. En cuanto a cómo va a responder Rusia a estos golpes de Ucrania, dice
que la decisión va a recaer en el Ministerio de Defensa ruso. Dice que es una pregunta para sus militares, también para el comandante supremo, y ojo porque no descarta ninguna opción, no descarta incluso llegar a un ataque nuclear, tal y como informaba en las últimas horas el Daily Mail. Momento de máxima tensión en Ucrania. Preguntaban al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia que no descarta ninguna opción. Todas las opciones están sobre la mesa para responder al ataque sin precedentes de Ucrania, esta famosa operación Telaraña. Desde la última hora vamos ya con el análisis, con los expertos. Contamos con José Miguel Villarroya, historiador. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, un placer. Tenemos también a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, un placer. Encantados de tenerte por aquí. Contamos con Alberto Gallego Gordón, coronel retirado del Ejército del Aire. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, me parece que tenemos muteado a Alberto. Enseguida... Perfecto. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Encantados de teneros a los tres por aquí. Como decimos, en un momento de mucha tensión en Ucrania, con Putin. Está reunido ahora en torno a estas conversaciones que se mantuvieron el lunes en Estambul, estos últimos ataques de Ucrania. Alberto, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo valoras esta nueva escalada en Ucrania y también hasta dónde crees que puede llegar la respuesta de Rusia? Daily Mail hoy hablaba incluso de un ataque nuclear, no contra población civil, sí contra las bases militares de Ucrania, también sus aeródromos. La doctrina dice que ninguna potencia nuclear ha perdido una guerra. Estados Unidos, la única vez que lo empleó, la ganó, ¿no? Sería muy prematuro hablar del tema nuclear. Siempre ha estado ahí, se ha esgrimido como una espada de Damocles que podría caer sobre todo, ¿no? Yo creo que, no lo sé, claro, no deja de ser el Daily Telegraph, me parece que han sido declaraciones de algún experto, ¿no? Como digo, Putin en su momento incluso dijo que movilizó sus fuerzas nucleares. Yo creo que el tema nuclear es un efecto disuasorio, va a estar ahí siempre, está, y es el efecto principal que tiene, ¿no? No me toques que tengo armas y puedo machacarte, ¿no? De ahí a que se utilicen, pues no lo sé, creo que es una escalada absolutamente inaceptable, ¿no? Dentro de lo que es la operación esta tan especial, por decirlo de alguna manera, que ha llevado a cabo Ucrania después de un año y pico de preparación, claro, porque ha sido una preparación concienzuda, muy metódica, pero sobre todo ha sido un efecto psicológico, ¿no? Que ahora Rusia, Putin, diga que es inaceptable, es un acto terrorista, pues no deja de ser una broma, ¿no? Después de lo que ha estado él machacando pueblos y cometiendo pues delitos, yo creo que contra delitos de guerra, ¿no? Crímenes de guerra, como creo que están perfectamente documentados, ¿no? De ahí a la escalada, como digo, creo que es muy difícil. Se han pasado muchas líneas rojas, se han ido pasando una a otra. Para una guerra, pues sabes cómo empieza, pero cómo va a acabar todavía no lo sabemos, ¿no? Yo espero que no, porque tiene una bomba táctica nuclear, tiene un poder mucho más destructivo, por supuesto, que una bomba convencional del tipo que sea, pero tiene un riesgo que es, primero, la escalada, ese concepto que es nuclear, y luego pues todo lo que es la polución radiactiva que origina, que eso dejaría ya pues inaccesible grandes partes del territorio, más luego lo que se lleva al viento, ¿no? El fallout, que como recordemos, cuando la central, ¿no? de Ucrania hace muchos años, ¿no? Cuando tuvo este accidente, pues la nube nuclear se esparció por Europa, ¿no? Y eso es algo que no se puede consentir, o sea, no tiene fronteras la nube nuclear. Dime. Hola. Sergio. Sí. Puedo seguir hablando alguna cosilla más, inconveniente. No sabemos si estamos en el aire o no. No lo sé, no sé. Hombre, yo sinceramente pienso que, como digo, siempre va a estar ahí. El problema es que no sabemos con quién lidiamos también. Putin, pues deja de ser un, no sé, como se dice, un macho alfa, ¿no? No digo yo, se ha dicho por ahí, ¿no? Que su prestigio y su capacidad de decisión prevalece por encima de muchas decisiones racionales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podría llegar? Si hubiera alguien que entre su gabinete que pudiera contenerlo, pues sería deseable, desde luego, ¿no? Pues Sergio, no sé, ¿alguna cosilla más? Me parece que... Hola.
No me oye, ¿no? ¿Me oís vosotros, no? Sí, te oímos perfectamente. Te oímos y te vemos, pero yo tampoco escucho a Sergio. Si está hablando, yo no lo escucho. No, estoy en el directo, pero el directo va un poco diferido respecto a nosotros, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando, ¿no?, de este momento de escalada. No sé si me están escuchando los espectadores. ¿Qué has contado, Sergio? Si me oyes es que te llevamos un ratillo sin oírte, no sé si os oyes. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? Seguimos en Negocios Televisión, ahora sí me escuchan, seguimos pendientes de la última hora con el análisis geopolítico, también como les decíamos, escuchando al presidente ruso. Está hablando Vladimir Putin, dice que duda sobre la oferta que hacía Zelensky hace escasos minutos, esta reunión, este cara a cara con el presidente ucraniano, dice que tiene dudas sobre una posible cumbre con Zelensky, lo explica, lo argumenta, dice que tiene dudas de una reunión con Ucrania, de un alto el fuego por los últimos ataques, se refiere a los ataques del domingo contra los bombarderos estratégicos, el derrumbe también de varios puentes en Briansk, en Kursk, que se ha cobrado varios heridos, también algunos fallecidos, y ayer la explosión en el puente de Crimea. Putin dice que duda de una cumbre con Ucrania, duda si aceptar o no esta cumbre con Zelensky. José Luis, ahora si me escuchas, quería saber también tu análisis sobre, bueno, cuál puede ser la respuesta de Rusia, si se activa o no la doctrina nuclear tras esta operación telaraña del domingo y, bueno, ¿hasta dónde crees que puede llegar Moscú? Bueno, la acción de Ucrania ha sido claramente propagandística, porque son efectos muy mediáticos que demuestran que Ucrania está viva, pero no tiene ningún tipo de interferencia en lo que puede ser el desarrollo de la guerra, sino esencialmente en el tema de las negociaciones, porque las congela y obliga a los equipos, bueno, pues a replantearse muchos de los planteamientos. En el caso de Rusia, como bien ha dicho anteriormente pues, nuestro compañero Alberto Gallego, bueno, pues es un elemento más bien de tipo disuasorio, ¿no?, que siempre está ahí y que permite y que favorece, bueno, pues ese aviso constante de Rusia de que, bueno, no puede perder la guerra, o sea que hay que llegar a algún tipo de acuerdo, y siempre esa amenaza constante que ha desarrollado de que, bueno, o se aceptan sus peticiones o si no se aceptan sus peticiones el gravamen va a ser mucho mayor.
Yo creo que en ese aspecto la amenaza que realiza con el tema de usar armamento nuclear no creo que pasase esa frontera. Prefiere que toda la responsabilidad moral histórica sea de que Estados Unidos ha sido el único país que ha utilizado armamento nuclear sobre población civil. Es muy difícil que cualquier otro país quiera agregarse a ese tipo de grupo, ¿no? con esa responsabilidad, pero por el contrario sí le daría la baza, rompería la frontera de un incremento en la presión en el frente territorial, intentar lo que estamos viendo un poco todas estas semanas, saber cómo se puede de una manera fracturar el frente ucraniano y provocar, bueno, pues esa inundación de las vanguardias rusas en los territorios orientales de Ucrania, provocando y favoreciendo que en los equipos de negociación ya no solo se plantease el reconocimiento de la integración de los 4 oblasts parcialmente ocupados, sino incluso de más territorios, sobre todo en el oblast de Kharkov y en el de Sumy, ¿no? O sea, planteando ya lo que algunos de los portavoces políticos ya desarrollaban, ¿no? Nosotros tenemos nuestro pasillo territorial que abarca parte de lo que hemos reivindicado históricamente como Novorrusia hacia Crimea. Ahora ya podemos estar incluso exigiendo la entrega de parte de los territorios al oriente del Dnieper, que pertenecen a esa Ucrania más rusófona, planteando esa, podemos decir, instrumentalización de la argumentación de la historia rusa, ¿no? O sea que estaríamos más bien, yo creo, en este planteamiento, ¿no? Cada potencia está poniendo sus argumentos de fortaleza encima de la mesa, ¿no? Ucrania con los efectos que puede, claramente Rusia ahora pues intentando dar legitimidad a lo que puede ser ese intento de romper el frente y anegar con sus tropas mucho más territorio ucraniano para presionar de manera definitiva una aceptación de un plan que sería bastante más duro de lo que inicialmente podía haberse desarrollado, ¿no? Bueno, pues un momento de tensión, un momento en el que está saliendo al paso de todas estas declaraciones, también de los últimos ataques. En los últimos días, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, les contábamos hace escasos minutos que dice que duda de la opción de una cumbre con Ucrania, también de un alto el fuego tras los recientes ataques. Está respondiendo también a Volodymyr Zelensky. Saben que ayer llamaba idiotas a la delegación rusa, decía que no tenían nivel. Hoy insistía en este mensaje, dice Putin, que no le corresponde a Kiev juzgar el nivel de la delegación rusa. También está hablando sobre este alto el fuego, esta propuesta. Se hablaba de 30, de 60 días. Putin argumenta que Ucrania aprovecharía esta pausa en las hostilidades para una movilización forzada. Declaraciones ahora mismo por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, respondiendo a los últimos mensajes de Zelensky, de Ucrania, también de Reino Unido, que ya se prepara para la guerra. José Miguel, te quiero preguntar por esto. ¿Estamos en el momento de mayor tensión, de mayor escalada? ¿Crees incluso que se puede tomar en serio esta información de Daily Mail, que habla incluso de un posible ataque nuclear? Bueno, yo creo que el tema nuclear, como han dicho mis dos compañeros, más bien es un tema disuasorio. No creo que Rusia vaya a utilizar, salvo que se vea muy necesitada en utilizar el armamento nuclear, no lo va a utilizar. Está ahí, es una pieza que está ahí y que Rusia evidentemente juega con ello, pero no creo que se vaya a utilizar ni siquiera de forma táctica, porque como ha comentado Alberto, pues los riesgos que provocan sigue siendo una utilización militar y aparte pues todo el tema que provoca por la nube tóxica, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento clave, pero no solamente para lo que eso es Ucrania y los aliados de Ucrania, sino también para Rusia. Rusia en estos momentos tiene que saber qué quiere hacer y se lo tendrá que plantear. Es decir, la respuesta, como tiene que ser una respuesta militar, aquí entramos en aquello que decía Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la política por otras llevada por otros medios, ¿no? Habrá que saber qué política quiere tener Rusia respecto a Ucrania. Yo lo que creo que el lunes tuvimos una charla y yo ya te dije claramente, es decir, Rusia lo que debería haber hecho o lo que debe hacer ahora
es la derrota militar de Ucrania. Si con esto se acabaría todo lo que estamos viendo ahora. No hace falta utilizar el armamento nuclear. Rusia tiene suficiente capacidad para derrotar militarmente a Ucrania, ya lo está haciendo, pero para infligirle una derrota mucho más rápida. Pero para ello también Rusia tiene que cambiar. Y cambiar se refiere a que si quiere derrotar a Ucrania militarmente en el terreno militar, como ha dicho el compañero José Luis, de una ofensiva que rompa el frente ucraniano y permita una entrada, una riada de tropas rusas en zonas ucranianas, tiene que poner más tropas. Con las tropas que tiene, eso no lo puede hacer. No hay suficientemente tropas para el hundimiento del frente ucraniano, sino necesita muchas más. Y necesita poner también, imponer la ley marcial y poner toda la carne en el asador en esta guerra. Yo siempre he dicho, Ucrania es un país inmenso, es muy grande. Y, a ver, los alemanes necesitaron casi 1 millón de soldados para ocupar toda Ucrania. Con 400 o 500.000 que tiene ahora, no tiene suficientes tropas para hacer ese tipo de operación. Es para la que está haciendo ahora. Entonces, Rusia también se tiene que plantear qué quiere hacer. Porque responder a estos ataques con bombardeos en aeródromos ucranianos, etcétera, etcétera, esto tampoco va a solucionar nada, porque esto ya Ucrania se lo prevé. Y además tiene que contar, que yo creo que debería haber contado, o si lo contaba desde el minuto cero, que la OTAN va a estar detrás. Y además hay países que le interesa que esto se escale, para obligar a Estados Unidos, o entre comillas, Estados Unidos, obligar a Trump, porque ya hoy sabemos, el lunes, ¿te acuerdas, Sergio? Yo te dije, yo tengo muchas dudas de que Estados Unidos no esté detrás. Otra cosa es que Trump lo supiera, y hoy ya sabemos que Trump no lo sabía, pero que sí que había gente en Estados Unidos que lo sabía. Por lo tanto, aquí lo que se está buscando también es una escalada. La escalada es fundamentalmente a que Rusia realice algún tipo de ataque, bien sea con armas nucleares tácticas o bien con un bombardeo utilizando la técnica duetista de Duet, que es utilizar a la población civil como objetivo militar. Y ahí, pues entonces tener una excusa para sí que ya escalar la guerra. Por lo tanto, también Rusia tiene que saber políticamente cómo utilizar esta guerra. Y yo digo así de claro, es decir, la guerra la termina si Rusia pone la carne en el asador. Si seguimos como estamos, pues iremos viendo todo este tipo de cosas, porque los ataques contra los puentes, contra aeródromos, contra tal, esto lo va a seguir teniendo, porque el apoyo de los servicios secretos, que ya se ha demostrado que estaban ahí para montar este tipo de operaciones, van a continuar. Por lo tanto, yo creo que las negociaciones muertas no sirven absolutamente para nada. Ni va a ir Putin a ver a Zelensky, ni Zelensky va a ir a Putin, y las delegaciones pues acabarán pues en esto, cambio de prisioneros, etcétera, etcétera, pero nada más. Bueno, pues precisamente, ya que estamos hablando de las negociaciones, vamos a escuchar directamente las palabras del presidente ruso. Vladimir Putin responde a los ataques en Briansk, en Kursk, a este derrumbe de puentes, al ataque de Ucrania a los aeródromos, a la opción de que haya o no una reunión, un cara a cara con Zelensky. Escuchamos a Vladimir Putin. В первой части нашей сегодняшней встречи хотел бы сказать несколько слов, а потом перейдем ко второй части. Прежде всего прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. И я от себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим, всю необходимую помощь. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за все, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие. Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт.
И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. А по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Вспомним, еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем, мы говорили с ним еще отдельно на этот счет, по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери? И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Но мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела. И поговорим и с министром иностранных дел, и с представителями силового блока на ближайшем заседании. Escuchaban a Vladimir Putin respondiendo en este momento de máxima tensión en Ucrania, hablando sobre los insultos de Zelensky a su delegación, hablando también sobre los últimos ataques. Dice Zelensky, Kiev ya no solo es que tenga un régimen ilegítimo, es que se está degenerando en una organización
terrorista. Muy pendientes de los mensajes del presidente ruso, que sigue dudando sobre si verse o no con Zelensky. Si os parece, miramos también a cómo está la situación en el frente. Alberto, me gustaría empezar contigo con la mirada puesta sobre todo en Sumi, ¿no? En esta zona de amortiguación que pedía Vladimir Putin hace apenas una semana y que empieza a concretarse. Parece que Rusia está a punto de dar el golpe definitivo en Sumi. ¿Cómo está la situación en el frente, Alberto? Sí, me parece que estás silenciado. Sí, tengo desactivo el micro, ¿no? Yo he estado siguiendo la declaración, leyendo las declaraciones de Putin, y me suena broma, ¿no? Si yo fuera ruso, evidentemente, diría que malos son los ucranianos y que buenos somos nosotros, ¿no? Cuando vi una noticia de este fin de semana, sin más, ¿no? Cuando drones rusos atacaron un minibús con civiles y pues muchísimos muertos, y la población civil está siendo objeto constante de los ataques de Rusia, pues a mí me suena broma. Lo siento, no puedo opinar más. Cuanto al frente, hombre, yo ahora mismo reconozco que no lo sigo directamente, pero sí puedo pensar que la fuerza pues, de la carne de cañón rusa está cumpliendo su labor. O sea, Putin, los muertos, lo que sabemos, o la impresión que yo tengo es que le dan igual, ¿no? Ucrania los pone, cada vez les importa más, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, poco a poco va hablando de territorio, muy bien como dijo nuestro compañero antes, ¿no? O sea, tiene que poner muchas fuerzas en el terreno para seguir avanzando. Y Ucrania, pues, tiene esa fondo de armario, ¿no? Como se dice vulgarmente, de soldados, ya están quemados, ya están 3 años, ya no, hay muchos que se han ido, jóvenes que no quieren luchar, ¿no? Están ya hartos de la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar un entendimiento pronto, ¿no? Desde luego, el objetivo final de Putin está claro, no es quedarse con estas regiones que son rusófilas, rusófonas desde hace tiempo. Creo que desde el principio el gobierno se instaló en Kiev después de Euromaidán, no jugó bien cuando de alguna manera reprimió a estas poblaciones sin tener la sensibilidad de esa afinidad hacia Rusia que tenía, ¿no? Y eso de alguna manera se está manifestando ahora también con el tiempo, ¿no? Entonces, por concretar de alguna manera, siempre que haya soldados rusos, que va a haber muchos, tienen capacidad para movilizar, pues seguirá avanzando sobre el terreno, ¿no? Movimientos estratégicos, pues difícilmente, incluso, como bien dijo antes José Miguel, ¿no? Efectos estratégicos puede tener de alguna manera el haber destruido estos bombardeos, ¿no? Pero muy pocos. Además, el efecto propagandístico, es decir, sois vulnerables, podemos llegar a vosotros, y todo el territorio, la inmensidad del territorio ruso está a merced de nuestros ataques. Cuando Rusia ha estado atacando impunemente toda Ucrania, no solamente la parte del este, sino también ciudades del oeste, ¿no? Con toda la capacidad que tiene drones y misiles de largo alcance, ¿no? Entonces, lo que está avanzando ahora en esta localidad, pues poco a poco irá avanzando, pero es muy difícil de contener. Yo creo que Ucrania debería echar los arrestos, pero no lo sé. Tácticamente me temo que de alguna manera va a tener que seguir avanzando, hacer un frente en algún punto y ese frente llevarlo a las negociaciones para plantear de verdad hasta aquí hemos llegado y vamos a buscar un entendimiento, ¿no? Pero lo importante, más allá de la parte táctica, es que ambos líderes puedan vender a sus poblaciones que han ganado la guerra. O sea, que pierdan, pero hemos ganado. Aunque sea, tenemos menos muertos, pero de alguna manera tienen que salir, que puedan vender a su población. Y todo este esfuerzo, estos muertos, este sacrificio de estos años ha merecido la pena por un futuro mejor, ¿no? Y como digo en otras ocasiones, por una paz estable y duradera, ¿no? Porque el resto no es una paz. Pues José Luis, esto mismo te quiero plantear. ¿Cómo ves la situación en el frente con esta zona de amortiguación que poco a poco empieza a concretarse con muchos ataques en Kharkov, pero sobre todo muchos avances en Sumi? Ayer decíamos que estaban unos 20 kilómetros las tropas rusas y ahora, bueno, parece que se acercan incluso más, ¿no? A punto de dar el golpe definitivo. Ahora sí, bueno, en la parte de Sumi, por lo que nos llega de información, los elementos que están actuando son unidades procedentes de los paracaidistas, o sea, de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Aquellos que protagonizaron toda la campaña de Kursk, que habrán sido desplazados como punta de ariete un poco en esa labor, mientras las tropas guardafronteras, bueno, pues están impermeabilizando la frontera con Ucrania en los otros ámbitos, ¿no? Así que Sumi, que sería la parte como más blanda, donde los ucranianos tendrían
como menos fuerzas, porque las han ido trasladando ante la ausencia de reservas hacia el frente de Kharkov y del Donetsk, pues habría dado esa oportunidad para que los rusos ahora presionasen desde la dirección de Sumy con las unidades de paracaidistas ya muy fogueadas, muy entrenadas y muy hechos a realizar pues este tipo de acciones de infiltración en los frentes y de toma y embolsamiento de las unidades territoriales ucranianas un poco en ese aspecto, ¿no? Luego también, como han dicho compañeros, hay una crisis de mano de obra en ambos bandos, ¿no? Los ucranianos porque están rascando el barril, como se suele decir, un poco en ese aspecto, o sea, están tirando ya de adolescentes y de lo que pueden. En el lado ruso, por otro planteamiento, porque podrían hacer una movilización porque tienen una población muchísimo mayor, pero no quieren acercar el fenómeno negativo de la guerra a la sociedad rusa. La sociedad rusa está viviendo la guerra, bueno, pues de una manera casi que podríamos denominar televisiva, ¿no? En la cual pues, los soldados que están participando son soldados de zonas muy remotas que van con un voluntariado o por unos intereses, pero los jóvenes estudiantes de Moscú, de San Petersburgo, no son los que están yendo a esas zonas de frente, como no sea de manera voluntaria. O sea, se está evitando una movilización general. Que tener en cuenta que si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, una operación como la de Stalingrado para envolver toda la región, en la época soviética utilizaron más de 2 millones de soldados. Aquí estamos hablando que contentos si llegan al 500.000 estarían en 400 y pico mil todos los soldados de la Federación Rusa que abarcan desde Gerson un poco hasta esa zona de Sumy, ¿no? Estamos con unas tropas un poco las cuales ese tipo, las operaciones que están desarrollando de ofensiva limitada son de 50, de 60.000 hombres que claramente son muy insuficientes en ese ámbito, ¿no? Así que de ahí vemos un poco esa ralentización de todas las operaciones. Claramente estas operaciones tienen unos objetivos políticos que refuerzan a Putin, ¿no? Una federación rusa que se construye bajo su liderazgo sobre una base ideológica del nacionalismo ruso y que en ese aspecto la incorporación de las zonas más rusófonas de la Ucrania oriental plantearía ese discurso en el cual los pueblos de San Vladimir, los pueblos un poco nacidos como bielorrusos, rusos y ucranianos que conforman tantas características comunes y una historia en común en el pasado, pues deberían estar bajo la misma influencia de un solo Estado, ¿no? Lo que Putin en muchos de sus discursos políticos pues ha ido planteando y reivindicando, ¿no? Las particularidades del gobierno nacido de la revuelta de Maidán, con ese nacionalismo más bien de raíz occidental y de discriminación hacia las provincias rusófonas, le dio aquella excusa un poco de reivindicar los derechos de aquellos, y eso le está construyendo también lo que puede parecer en Occidente, bueno, pues algo extraordinario, ¿no? Que es que la popularidad de Putin en el ámbito ruso, bueno, pues pueda estar elevada por ese manejo también de la comunicación y de ese nacionalismo ruso que de esta manera le plantearía, bueno, pues ya unos objetivos de expansión geográfica y de recibimiento a esas poblaciones ucranianas rusófonas de fácil asimilación dentro de la población rusa, ¿no? Pues José Miguel, esto mismo me gustaría plantearte cómo ves la situación sobre el terreno, más allá de estos ataques de Ucrania, la situación en el frente no cambia y las tropas rusas siguen avanzando, ahora como estamos contándonos, sobre todo con la mirada en Sumy. Bueno, ya hace tiempo que el ejército ucraniano está derrotado. Es decir, sigue combatiendo porque hasta que no se derrota completamente, pues sigue siendo una fuerza combativa. Pero el ejército ucraniano en estos momentos no tiene capacidad de realizar ningún tipo de ofensiva importante, y cuando en los puntos concretos donde el ejército ruso pues realiza una ofensiva un poco de cara y ojos, pues está viendo que es incapaz. Es decir, Ucrania tiene un problema de movilización, tiene un problema de poder sustituir a los soldados, tiene un problema de que no tiene reservas tácticas ni reservas estratégicas. Las tropas las tiene situadas
prácticamente en su totalidad en la línea de frente. Por lo tanto, no tiene capacidad de desviar tropas a otras posiciones. En estos momentos, si saca tropas de otra zona para llevarlas a Sumi, pues puede resistir en Sumi, pero perderá a otras regiones. Bueno, yo creo que lo que Rusia está haciendo es algo que era que es lógico. Es decir, las zonas de seguridad de las zonas del Donetsk y del Lugansk pasan o bien por una desmilitarización del oblast de Sumi o de Kharkov, o bien por la ocupación rusa de esos dos oblasts. Porque si esos oblasts siguen en manos ucranianas, pues será pan para hoy, hambre para mañana. Primero porque son zonas fronterizas con Rusia, por lo tanto pueden atacar otra vez a territorio ruso, o bien pueden atacar por varias direcciones, especialmente a la zona del Donetsk. Por lo tanto, o bien se desmilitarizan o bien las ocupa Rusia para garantizar una seguridad. Bueno, el problema es que Rusia no tampoco, como ha dicho el compañero José Luis, hoy he dicho yo antes, con 500.000 soldados no puede hacer una ofensiva de gran tamaño para derrotar al ejército ucraniano definitivamente. A ver, para que el ejército ucraniano tuviera mayor capacidad de resistencia, lo que debería hacer es retirarse detrás del Dnieper. Evidentemente eso es renunciar completamente a toda una serie de territorios, buena parte de ellos que ocupa Rusia, pero también sería renunciar en estos momentos pues a lo que es Sumi y a lo que es Kharkov. Pero es la única posibilidad que tiene viendo cómo se está desarrollando la guerra. Digo, para resistir, porque de Sumi a Kiev no hay muchos kilómetros. Si se abre un boquete allí, bueno, pues tiene un problema Ucrania. Es decir, es la única salida que tiene. Eso o escalar el conflicto. Este es otro tema. Me preguntas por el tema del frente. Pues el tema del frente, aunque veamos avances pequeños de Rusia, porque el número de tropas que tiene no es suficiente para poder provocar una ruptura en un sector del frente y que permita una infiltración de número suficiente de tropas que provoque un hundimiento de un importante sector del frente o bien de prácticamente todo el frente, lo repito, para eso necesitan muchas más tropas Rusia. Yo no digo los 3 millones que utilizó en Stalingrado, porque aparte de Stalingrado había otro tipo de operaciones que se realizaron justo después de Stalingrado, aunque no salieron victoriosas para el ejército rojo, pero sí que necesitan muchas más tropas. Lo repito, porque si no le va a pasar como le pasó al principio de la operación. Es decir, si tú tienes todas las tropas en la línea del frente, pues también te expones a que un contraataque ucraniano, que sería complicado, pero también te destroce parte del frente. Es decir, estamos en esa posición. Yo creo que Rusia también tiene que elegir qué quiere hacer. Yo estos discursos de le pido a Gran Bretaña y a Estados Unidos que no nos ataquen, a mí esto, hombre, ¿qué quieres que te diga? A ver, sabes lo que hay, porque si a estas alturas de la película todavía piensas que Gran Bretaña va a influir en Zelensky para que Zelensky no realice esto cuando los ataques no ha sido Zelensky, bueno, seguramente, posiblemente los soldados o los mercenarios eran ucranianos. Pero hombre, es aquello de que el asesino fue Bellido y la mano soberano, ¿no?, que decía el conde de Villamediana. Es decir, sabemos perfectamente quién estaba detrás. Entonces, venir ahora con también estos discursos, hombre, pues a veces también estamos, no lo sé, ¿qué esperas? Bueno, no sé si es que lo haces para no dejar a Trump con aquello al aire, pero a ver, también uno tiene que saber dónde está y en qué situación estamos en estos momentos del conflicto. Por lo tanto, yo también creo que Rusia tiene que ya decidir qué quiere hacer en el conflicto. ¿Qué quiere hacer? Porque estamos viendo que las negociaciones no van a ningún sitio, no van a ir a ningún sitio, se va a bombardear cualquier tipo de acuerdo y por lo tanto pues tendrá que tomar una decisión, o si no pues está al ritmo que va la guerra militarmente, la va a ganar Rusia porque ya está ganando Rusia, pero nos podemos estar el año que viene por estas fechas, estaremos haciendo otra tertulia hablando de lo mismo,
porque el avance de kilómetros es el que es. Por lo tanto, repito, Rusia también tendrá que decidir ya qué quiere hacer en este conflicto. Bueno, pues pendientes de Rusia y de Ucrania, la mirada debe posarse también en la OTAN con la cumbre de los ministros de defensa que se está celebrando hoy. A finales de mes tenemos la cumbre de La Haya y hoy ha llamado la atención una declaración por parte de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que venía a decir, Alberto, y te quiero preguntar por ello, que es la alianza más fuerte desde el imperio napoleónico. Venía a decir que es la alianza más fuerte de la historia. En este punto está la OTAN, teniendo en cuenta, bueno, pues también cómo está la situación en Ucrania, donde no solo está perdiendo Ucrania, también está perdiendo la OTAN. Sin ninguna duda que la OTAN es la organización militar más fuerte de la historia. Bueno, yo no lo dudo. En mi época profesional he sido parte de la OTAN y lo puedo asegurar ahora, pero claro, hay que dejar claro quién es la OTAN. La OTAN es Luxemburgo, la OTAN es Estados Unidos, y es Polonia, y es España, y es Portugal, ¿no? Entonces, considerando que un 70% prácticamente del presupuesto de la OTAN lo pone Estados Unidos, lo que son infraestructuras y medios también, pues habría que ver claramente qué respuesta tendría la OTAN. Y a este respecto, sobre todo en clase, a mis alumnos les explico el tema del artículo 5, ¿no? El artículo 5 es un tanto flexible porque se basa en el artículo 5 de la Unión Europea Occidental, que van a ser un tratado estrictamente militar en sus orígenes, ¿no? Entre Francia y Reino Unido contra Alemania. Evidentemente luego ya cayó y fue parte de Alemania de la Unión Europea Occidental, ¿no? Pero claro, Estados Unidos quería reservarse el derecho al último recurso de participar en una guerra, ¿no? Entonces el artículo habla de la solidaridad en caso de que uno de los partes contratantes fuera atacada con todos los medios, incluido la parte militar. Y a este respecto es una decisión política. No olvidemos que la OTAN es una decisión política y los militares están a las órdenes de los políticos. De eso que no quepa ninguna duda, ¿no? Ahora, la OTAN lo que hace es constantemente planear y ensayar y practicar supuestos operativos que ahora mismo están muy claros y los tiene la OTAN, por supuesto, para cualquier casi eventualidad que pueda surgir en el conflicto de Ucrania. También sabemos que no hay plan que resista la realidad, ¿no? Pero hay planes, hay muchos planes que están perfectamente y se están elaborando y practicando constantemente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esto, en este respecto, la decisión política, como decía antes, Biden en su momento, Trump es otra cosa, evidentemente, Scholz, el anterior canciller Merz, el actual, Stoltenberg, el actual Rutte, claro, han dicho ya la decisión política, incluso Starmer, el ministro británico, que la OTAN actuaría en caso de que un país fuera atacado. Y ahora mismo la posición de los bálticos en particular, Estonia, Letonia, que conozco de alguna manera, y Lituania, pues realmente están temerosos de cualquier actividad que pueda, cualquier agresión por parte de Rusia, ¿no? Entonces, la decisión política en principio está tomada ya, que la OTAN actuaría militarmente, ¿no? ¿Para qué supondría eso? Yo lo que digo es que, como dije antes también, o sea, a Putin los muertos le dan igual, a nosotros un muerto nos importa muchísimo, ¿no? Yo también digo que si ahora mismo Rusia atacara Lituania o Letonia, en principio, quizás España en 2 días estaba en guerra. Lo digo a mis alumnos y me miran con cara de estupor. Pero políticamente la decisión, salvo lo que dijera Trump, que ahora es imprevisible en todos los aspectos, como sabemos, los meses que lleva, todo eso que decía acabó la guerra en 2 días, eso es parte de las posturas populistas de hoy en día, ¿no? Soluciones fáciles a problemas complejos que la realidad demuestra que no son solucionables, ¿no? Y se enfada, ahora me enfado menos, ahora voy contra Zelensky, ahora voy contra Putin, y ahí estamos, ¿no? Realmente no lo sé. La OTAN como organización militar es la más potente de la historia, sin ninguna duda. Pero como digo, con los recursos militares de Estados Unidos principalmente, y de hecho copa los principales organismos. El jefe supremo en shape es el SACEUR, es un general americano, y luego está distribuido por países, ¿no? Cada país tiene unas cuotas y va cambiando, pero la decisión fundamental está en Washington, básicamente. Bueno, pues precisamente vamos a escuchar el momento en el que decía esto, el propio Mark Rutte, la alianza militar más fuerte de la historia. Se lo dice Mark Rutte. NATO is the most powerful defense alliance in world history. It's even more powerful than the Roman Empire, and more powerful than the Napoleon Empire. We are the most powerful defense alliance in world history. But a defense alliance needs maintenance and needs investment. José Luis, ¿qué opinas de estas palabras de Rutte? ¿Es la alianza más fuerte de la historia, la OTAN? Hombre, como bien ha dicho Alberto, claramente, ¿no? Y además
por el tiempo que ha perdurado esa alianza y esencialmente porque reposa sobre todo lo que es el arsenal y el poderío que tiene Estados Unidos, que es una nación continental, ¿no? No obstante, también hay que ver que una alianza de este tipo, bueno, pues tiene sus grietas y tiene sus fortalezas, ¿no? Las fortalezas han quedado claras, ¿no? Países, por ejemplo, pequeños, que son muy sensibles a su soberanía, como pueden ser los países bálticos por su situación fronteriza, pues se ven en ese ámbito protegidos y con una garantía de mantenimiento de supervivencia de su independencia gracias a esa solidaridad europea. Y, por ejemplo, bueno, pues no hay que ver pues, el incremento que ha habido de las simpatías, de las relaciones estrechas, por ejemplo, entre nuestro país y algunos de los países bálticos, por ejemplo, Letonia, pues gracias a esa presencia regular permanente de las tropas españolas allí. ¿Por qué hablaba antes, por ejemplo, de grietas? Pues, por ejemplo, por la situación anómala de la suspensión, por ejemplo, de las elecciones en Rumanía cuando sucedieron de aquella primera vuelta, ¿no? Cuando ya se está construyendo una base militar potente de la OTAN en Rumanía y, por tanto, bueno, pues aquello parecía que había influido en que, bueno, pues ciertas tendencias no podían ganar en Rumanía, porque Rumanía es un país que debe favorecer ese blindaje, ese aseguramiento de la seguridad de la OTAN en el ámbito balcánico permanentemente, y por tanto no podía haber alusiones a cambios de orientaciones de signo político, ¿no? La otra grieta claramente sería en el caso de otros lugares fronterizos, que es lo que nos afecta a nosotros en el Mediterráneo, ¿no? Las posibles tensiones frente a países también con carices expansionistas hacia zonas y reivindicación de nuestros territorios, y cómo respondería el resto de la OTAN hacia allí, teniendo en cuenta que algunos de los países que forman parte de la OTAN son aliados muy estrechos de esos países, ¿no? Entonces, como vemos, claramente la OTAN es una de las alianzas más potentes que existe, pero con los intereses que lleva dentro también plantea esas ciertas grietas, ¿no? Que en un caso dado, bueno, pues pueden provocar ciertas crisis, y en ese aspecto, bueno, pues habrá que solucionarlas de alguna manera para que todo el mundo se sienta protegido dentro, ¿no? O sea, cuando se pide a los europeos que incrementemos nuestro protagonismo, nuestra contribución, ojo, por ejemplo, en el caso de España también hay unos intereses defensivos en los cuales se reivindica ese papel, ¿no? Que habría que igual solucionarlos también. Bueno, pues pendientes de la OTAN, vamos a terminar con lo que ha sido sin duda la noticia en estos momentos. El presidente ruso, Vladimir Putin, rechaza de esta forma tanto un alto el fuego como una reunión con Zelensky. Escuchamos a Putin. Определенные высказывания, даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Escuchando al presidente ruso en este momento de escalada en Ucrania, José Miguel, Alberto, José Luis, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, placer. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, enseguida miramos también a los mercados, esperando a más declaraciones del presidente ruso, pero también pendientes de Wall Street. Una pausa, enseguida Rolling Stocks con Alma Navarro. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia
para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. De la tarde, hora central europea. Bienvenidos a la segunda parte de Rolling Stocks en Negocios Televisión, con el foco puesto en el mercado de renta variable europeo, en una jornada en la que hay varios asuntos que digerir. Por un lado, se ha producido una nueva ronda de conversaciones entre el comisario de Comercio de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y sus homólogos en Estados Unidos en busca de un acercamiento para alcanzar un acuerdo arancelario durante la pausa que se extiende, ya saben, hasta el próximo 9 de julio. También la Comisión Europea ha presentado sus previsiones de primavera y el gobierno de Alemania ha presentado su nuevo proyecto fiscal para conseguir salir adelante. Son algunos de los aspectos que vamos a tratar en el programa de hoy. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver cómo están cotizando los índices de renta variable europeos en este momento, en la recta final antes del cierre de sesión de este miércoles, que se producirá en media hora aproximadamente. En principio, signo positivo para todos los índices, aunque precisamente al que tenemos renqueante y en negativo es a IBEX 35. Lo ven en pantalla, retrocede un 0,11%, segundo día consecutivo del índice, aunque se mantiene, eso sí, IBEX por encima de los 14.100 puntos en 14.113. El resto de índices europeos, pues cotizando en positivo, cotizando con subidas, aunque son bastante débiles. A esta hora vamos a ver cómo están cotizando esos índices de renta variable europeos.
Pues como decimos, las subidas del entorno 0,1, 0,2%, la Bolsa de Londres con avances del 0,3%, el DAX alemán sí que se impulsa con un poquito más de fuerza, avanzando un 0,6% en los 24.250 puntos. Subidas similares vemos que se está notando hasta ahora el CAC 40 de París, que también se revaloriza más de un 0,6% y que cotiza en los 7.814 puntos. Y más renqueante y con subidas de menor intensidad tenemos a la Bolsa de Milán, MIPT el italiano, que experimenta una subida del entorno del 0,1%, 0,08 y 40.108 puntos. El paneuropeo Stoxx 600 cotizando con una subida más sólida de medio punto porcentual, 0,57% arriba y 551 puntos. Eso es lo que está pasando en el mercado de renta variable europeo. Vamos a ver también lo que sucede en Wall Street a esta hora, en esta jornada de miércoles, en la que se han llevado los índices un pequeño susto después de esa publicación de esa encuesta de empleo privado, ADP, que ha creado muchos menos puestos de trabajo de los que se esperaban, aunque luego pues los índices se han ido a verde. De hecho, la sesión ha abierto en positivo. Ahí lo están viendo, índice SP500 cotizando con una revalorización del 0,28% en los 5.987 puntos. Continuamos con SP500, índice que también cotiza en positivo hasta ahora con avances del 0,27 en los 5.987 puntos. Miramos por último al índice tecnológico Nasdaq, que experimenta también avances de carácter moderado del entorno del 0,13%. Estamos hablando de las subidas más débiles, cotizando hasta ahora en los 21.694 puntos. Esto es lo que está pasando en directo en el mercado de renta variable, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a poner negro sobre blanco sobre la jornada para que ustedes tengan las referencias y las guías en las que hoy se están fijando los inversores en esta jornada, como les decimos, de miércoles día 4 de junio. Europa cotizando con subidas de poca intensidad. Nueva ronda de conversaciones entre el secretario de Comercio de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y sus homólogos en Estados Unidos, en Washington. La Comisión Europea ha presentado sus previsiones de primavera y el gobierno alemán ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de alivio fiscal para las empresas. Por último, en el resto de mercados, tanto renta fija como mercado de divisas como mercado de metales preciosos cotizan hoy con cierta sensación de estabilidad, de tranquilidad, mientras las negociaciones arancelarias continúan, aunque no parecen avanzar mucho. A esta hora vamos a ver cómo está cotizando, por ejemplo, el petróleo. Lo hace completamente estable con un barril Brent en el entorno de los $65 y un West Texas en el entorno de los 63. El oro por encima de 3.400, en 3.405 dólares la onza, con una revalorización del 0,84%. En el mercado de renta fija vemos cómo el bono americano a 10 años está cotizando a la baja y se sitúa ahora mismo por debajo del 4,5%, pero además bastante por debajo, en el 4,38. Lo mismo estamos viendo en el 2 años y en el 30 años, tanto en las partes cortas de la curva como en las largas. Y por último, echamos un vistazo al mercado de divisas, donde el euro, la divisa comunitaria, continúa apreciándose frente a un dólar que continúa esa tendencia bajista, niveles más bajos por parte del dólar de los últimos 3 años. A esta hora, euro frente a dólar 1,14, euro frente a libra en 1,35. Vamos a contarles un poquito más pormenorizadamente cuáles son estos asuntos antes de pasar al análisis en Rolling Stocks. Les contamos que el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se ha reunido con el representante comercial de Estados Unidos, con Jameson Greer, en París durante la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Šefčovič ha descrito la discusión, la conversación, como productiva y constructiva, señalando que ambas partes están avanzando en la dirección correcta y a un buen ritmo y manteniendo un estrecho contacto para mantener el impulso negociador. Los comentarios siguen a la decisión del presidente Donald Trump de retirar un arancel propuesto del 50% sobre las importaciones de la Unión Europea después de una llamada con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Maroš Šefčovič ha hablado de buena sintonía, de una sensación de optimismo, pero también ha reiterado que la Comisión Europea está lista para actuar, para intervenir, para tomar medidas si así fuera necesario. I think what makes me optimistic is that I see the progress. I mean, I know where we have started.
and we know I can compare, what's been the position at the beginning and how we are progressing right now. So I think that the discussions are now very concrete. We are going through very concrete sectors, areas, and also the potential landing zone. So this is what still, of course, keeps me optimistic. And on top of it, if you allow me to address it also from this perspective, EU and US, we are covering like 30% of the global trade. And I think that our responsibility goes well beyond our bilateral relations. I mean, if this relationship would not work as it should, it would have, I would say, repercussions for the whole global trading system. And therefore, les contamos más cosas, y es que la Comisión Europea ha fijado el presupuesto de la Unión para 2026, que asciende a 193.300 millones de euros, además de unos 105.320 millones en desembolsos en el marco de los fondos Next Generation EU. Las partidas más importantes son 53.800 millones de euros para la política agraria común y 42.100 millones de euros para el desarrollo regional y la cohesión, incluyendo infraestructuras que apoyan la transición verde y proyectos prioritarios de la Unión. El presupuesto prevé 3.900 millones de euros en subvenciones y 6.700 en préstamos en el marco del mecanismo para Ucrania. Se han reservado además 14.120 millones de euros para investigación e innovación, 2.180 para medio ambiente, acción por el clima y otros 2.000 para abordar retos de defensa. El presupuesto deberá ser aprobado por la autoridad presupuestaria representada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de que finalice este año 2025. Y vamos también a hablarles de las previsiones de primavera de la Comisión Europea. También se han presentado este mediodía. Si bien se prevé que la economía de la Unión Europea, según esas previsiones, se expanda en los próximos años, la volatilidad del comercio y la seguridad van a frenar el crecimiento de los 27. A pesar de la gran incertidumbre sobre la evolución internacional, con foco puesto tanto en lo económico como en lo geopolítico, se espera que la economía de la Unión Europea siga creciendo, aunque lo va a hacer a un ritmo moderado. Los mercados e intermediarios financieros de la Unión han demostrado, dice la Comisión, resiliencia ante los desafíos económicos y geopolíticos. El enfoque debe seguir siendo reducir la dependencia excesiva y fortalecer la seguridad energética. Entre las prioridades estratégicas, la Comisión propone añadir al sector defensa como cuarto sector estratégico para la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa, con el objetivo de reforzar la competitividad con tecnologías estratégicas. Las perspectivas fiscales de la Comisión apuntan a ligeros aumentos en las ratios de déficit y deuda pública tras la fuerte reducción registrada desde 2021. Según las previsiones de primavera de la Comisión, se prevé que en 2025 el déficit aumente ligeramente hasta el 3,2% del PIB en la zona euro y el 3,3% en la Unión Europea. En 11 Estados miembros se espera que el déficit supere el umbral actual del 3%. Y vamos por último a mirar a Alemania, porque enseguida les vamos a contar que Alemania ha propuesto una medida en torno a intentar reactivar las economías de sus empresas, pero antes vamos a ver cómo está cotizando el mercado de renta variable europeo cuando son las 5:11. Ya sí que estamos en la recta final, 20 minutitos quedan para que termine la cotización. Volvemos a echar un vistazo a IBEX 35, que continúa en negativo, aunque ojo, se puede ir a verde antes del cierre de sesión porque está retrocediendo un mínimo 0,12% en los 14.111 puntos. Vamos a mirar IBEX 35 por dentro para ver cuáles son las compañías protagonistas de la sesión, y vemos liderando ganancias a Solaria, también a Grifols, Solaria con avances del 13,5%, Grifols con subidas del 4,7% y Laboratorios Farmacéuticos Rovi con una revalorización del 3%. Liderando caídas Indra, que retrocede más de un 4%, Bankinter con una corrección cercana al 2% y SACIR, que se deja un 1,75%. En el mercado continuo destacan a esta hora las subidas de Audax Renovables, que sube más de un 6,6%, o de Niesa con avances del 5%. En el lado de las caídas, Duro Felguera, que pierde más de un 5,7%. Vamos a hablar de esas previsiones de primavera de la Comisión Europea con nuestro invitado, con nuestro primer invitado, es José Antonio Belso, catedrático de Economía en la Universidad Miguel Hernández. Bienvenido.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. José Antonio, ¿estás de acuerdo con los factores que estarían limitando, a juicio de la Comisión Europea, el crecimiento económico? Según este informe de primavera, el foco se coloca en la volatilidad del comercio, en la falta de seguridad y en la incertidumbre internacional, entiendo que arancelaria, pero que esa incertidumbre, bueno, pues no solo es arancelaria, sino también geopolítica. Yo estoy totalmente de acuerdo que una gran parte de todos los problemas o retos que puede tener la economía europea están vinculados a la incertidumbre que hay en el panorama del comercio internacional y a las políticas comerciales que se vienen aplicando. Obviamente, pues esos aranceles del 10-25 a los que nos está sometiendo el señor Trump a la Unión Europea, o esa negociación bilateral continua con continuos idas y venidas, pues no ayuda ni mucho menos a que a que las empresas se sientan cómodas y puedan hacer esfuerzos en los mercados internacionales. Y obviamente pues el entorno geopolítico, con la guerra tanto la guerra de Ucrania y las posibilidades que tenga de impacto en los precios de la energía en ciertos momentos, pues siempre son un elemento que distorsiona. ¿Y crees, aunque José Antonio? Aunque no lo limitaría solo a factores externos. Eso te iba a decir, que si crees que también hay factores endógenos que afectan al crecimiento de las economías. Sí, yo creo que la economía europea tiene que hacer todavía los deberes. A mí, a bote pronto, se me ocurren tres elementos sobre los que deberíamos abrir un debate, o debería abrirse el debate y la toma posterior de actuaciones. En primer lugar, la excesiva burocracia que tiene la Unión Europea en comparación con nuestros grandes rivales, como son China y los Estados Unidos. Por un lado, la presión fiscal relativa, que es mucho más elevada en la Unión Europea frente a nuestros rivales a nivel internacional. Y por último, la actividad inversora en materia de I+D. Estamos en un 50% comparado con China o Estados Unidos, básicamente con Estados Unidos. Y la prueba más evidente es que en los últimos años prácticamente se puede decir que en Europa no ha aparecido ningún gigante tecnológico como pueda ser Microsoft, Apple o Nvidia, que son los que hoy en día llevan la voz cantante en los Estados Unidos. Yo creo que estos son tres puntos sobre los que debemos reflexionar. ¿Qué se espera, José Antonio, de la economía de la Unión Europea en los próximos años, a pesar del contexto internacional que ahora mismo está marcado? Creo que la palabra incertidumbre es la que mejor protagoniza la situación. Pues realmente lo que estamos indicando o sugiriendo el informe es que la economía europea pues permanece relativamente sólida, tiene unos fundamentos relativamente sólidos y robustos. Lo que ocurre que esos fundamentos que tenemos y esos niveles de industrialización nos están conduciendo pues a unos niveles relativamente moderados de crecimiento. Vamos a crecer, pero nuestro crecimiento se va a mantener siempre casi diría por debajo del 1%. Y eso pues lógicamente es una expectativa pues bastante modesta, y deberíamos aspirar a algo más que eso. O sea, una cierta estabilidad con un crecimiento bajo. Y te quiero preguntar, ¿cómo valorarías, si valorarías como resilientes a los mercados financieros ante la situación a la que se han enfrentado en los últimos meses, en las últimas semanas, con esos focos que tú citabas antes, China, Estados Unidos y los propios problemas internos vinculados a esa deuda y ese déficit? Los propios expertos bancarios están ya señalando algunos puntos, sin decir o hablar directamente de su capacidad de resiliencia o no. Están ya señalando una serie de puntos sobre los que Europa debería reflexionar, y es la excesiva regulación a las que están sometidos desde la crisis del 2008, por un lado, y al papel del supervisor. Nos estamos encontrando con una regulación mucho más compleja, muchísimo más compleja, que lo que está haciendo es lastrar su capacidad de competir en los mercados internacionales y su capacidad de adaptarse a un contexto geopolítico
y económico complejo como el que están enfrentando. O sea, realmente ahí hay un trabajo por hacer, de una cierta dosis de liberalización. Citabas ese problema de déficit fiscal que enfrentan las economías europeas. ¿Qué valoración haces de esas previsiones fiscales para el año 2025-2026, tanto en la zona del euro como en la Unión Europea? ¿Crees que se pueden cumplir? ¿Crees que habrían de modificarse? Realmente lo que sugieren es que las cifras que tenemos son de unos niveles de déficit, o por lo menos las previsiones, prácticamente marginales. Estamos hablando de unos niveles del 3,3%, que es un nivel relativamente controlable y asumible. Todo va a depender también en cómo responda la economía y si hay una apuesta por una moderación fiscal, una moderación tributaria a la que hacía referencia anteriormente. Pero lo que son los niveles de déficit aparentemente parecen relativamente controlados. Yo, donde veo hay una distorsión es en el repunte que hay de la deuda, que ha venido estos últimos años reduciéndose, y estos 2 años se espera pues un ligero crecimiento, pues para pasar del 83% ligeramente y saltar ya al 84, algo más del 84,5% en el próximo ejercicio. Luego ahí sí que la deuda la veo repuntando, mientras que los niveles de déficit relativa o moderadamente controlados. Pues así es como nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Antonio Bel. Es un placer y muy buena tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias. Pues pendientes de la actualidad del mercado, pendientes de la actualidad internacional, 7:19 minutos. Vuelvo a monitorizar cómo está comportándose el mercado de renta variable europeo. A esta hora, en tiempo real, IBEX 35 continúa en negativo, pero ojo, poco a poco aproximándose al color verde en estos últimos minutos de cotización. Se deja un minimísimo 0,08% y 14.117 puntos. Resto de índices europeos cotizando en positivo, cotizando con avances moderados, pero en verde. Si vemos en tiempo real, Londres cotiza con subidas del 0,3%, DAX alemán y CAC 40 de París con una revalorización del 0,06% y la bolsa de Milán con avances mínimos del 0,09%. Y nos vamos a ir a la señal que nos llega en directo desde el Kremlin, porque se ha producido esta tarde una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su equipo de gobierno, a la que ha asistido la persona que está liderando las conversaciones de paz con Ucrania, Vladimir Medinsky. Vamos a ver las conclusiones de ese encuentro. Mr. Medinsky share the results of his trip to Istanbul and the results of the talks. Mr. Medinsky, please. Mr. President, colleagues, I would like to report that the Istanbul talks were held in a bilateral format. First, they were one-on-one for 3 hours, then they were full delegation format. They were held in Russian. We transmitted our memorandum consisting of several parts. The first part is on establishing long-term peace, and the second part is on ceasefire conditions. The memorandum is based on the fundamental principles laid out by you in June last year. The Ukrainian side promised to review it and comment. During their talks, they confirmed their position, which boiled down to 2 items. First is starting from 30 or 60 days of unconditional ceasefire, and the second item is to use that ceasefire to prepare a summit of state leaders. And this was their position conveyed in their memorandum. And on the sidelines of those talks, we had discussed humanitarian issues. But we emphasize that we want to achieve a lasting peace, not a temporary ceasefire. We conveyed your position that a state leader meeting is possible, but it must be prepared so that they lead to substantive results, because the leaders must approve and not elaborate proposals.
they must decide on drafts that have already been coordinated. As to humanitarian issues, we agreed on the following: to have a parity exchange, at least 1,000 from each side, to exchange POWs, especially those who are gravely wounded and those below the age of 25. Now we are agreeing the final numbers. We expect it will be about 1,200 from each side. It will be the largest prisoner exchange of this war. And it is proposed that it starts on the 8th to 10th of June, and we agree. Second is to ensure a communications mechanism to exchange those who are gravely wounded in a fast-track regime. We also proposed unilaterally to provide 6,000 frozen bodies of Ukrainian soldiers and officers. We are currently prepared for the transfer, and we're ready to do it in the following days. We know that they can also be in possession of some of our soldiers' bodies, even though there are much fewer in number. We also agreed to consider humanitarian pauses on individual parts of the front, because it is needed to collect the bodies. The Ukrainian side has supported our proposal initially, but in 2 hours, Zelensky made a public statement repudiating that preliminary agreement. However, we are willing to reconsider it. And finally, the Ukrainian side provided us with lists of children who were allegedly kidnapped from the territory of Ukraine. This is the list of 339 names. We started reviewing it. We have the Children's Rights Commissioner office working on it. And I recall that they used to talk about hundreds and thousands of children deported and abducted from Ukraine, but in fact, the children that were transported were saved by Russian soldiers. And we must look into each case, as practice has shown that these children are then often found somewhere in Europe. So we have established a channel of discussions on humanitarian issues, and on other issues, the ball in their court. Thank you. And Mr. Medinsky, what is your assessment of the results? And I would like to hear Mr. Lavrov's opinion. Well, Mr. Medinsky has laid out the key points. I believe this is an important and a useful process. And if you had a conversation with Donald Trump on the need for direct talks, and the mechanism is now underway. Both rounds have yielded concrete results, as we have heard, including the prisoner exchange, 1,000 on 1,000. And now, as Mr. Medinsky said, additional exchange agreements have been reached on a similar scale. And it does not only include prisoners of war on an equal basis, but also those who are gravely wounded, and also exchange dead bodies. I believe having a communications channel is always useful to resolve humanitarian issues and coordinate mutual humanitarian steps as a goodwill gesture and as a confidence-building measure that is quite necessary on the present step. And I believe that there is definite progress. And as to a pause of 2 or 3 days to extract dead bodies from certain parts of the line of contact, and maybe there are some soldiers who are wounded, I think it is a mistake on the part of Kiev that they refused to consider this proposal. What Zelensky did
is a mistake. Just as they ignored our initiative on similar humanitarian pauses on Easter and on the 80th anniversary of the Great Victory. And despite all of that, Mr. President, and despite the new criminal provocations that we have seen during the last several days, I believe it is important not to fall for these provocative actions, clearly aiming to undermine the negotiations process and to continue receiving weapons from European countries. All the means, including negotiations, should be used to achieve the goals of the special military operation, and the Minister of Foreign Affairs took an active part in Medinsky's delegation's work. Well, I agree. I also heard that there were comments from the Ukrainian part regarding the composition of our delegation. Well, yes, there were some comments. They were of an anonymous character. Those were some anonymous messages spread by the media. We did not receive any concrete proposals or ideas. The journalists made some requests, and we explained what presidential aid means in terms of their status. So, were there any additional comments? Okay, no comments. Now I would like to hear a report by Mr. Vostrikin, and I'd like to hear his report on the results of the investigation into the explosions on the railway in the Bryansk and Kursk regions. Mr. President, on June the 1st, 3 criminal cases have been opened and are being investigated on terrorist attacks on railway infrastructure in the Bryansk and Kursk regions. Those terrorist attacks led to the derailment of a passenger train and a freight train, with civilian casualties, including railway service officers. The first attack happened on the 31st of May on the 41st kilometer of the Bryansk region railway. There were 3 explosions, destroying 3 pillars of the automobile bridge. Passenger train from Klimova to Moscow with 388 passengers was derailed, namely the locomotive and 2 head carriages. Over 100 people were wounded and several people died, including the train crew. And 4 underage children were harmed in the attack. We identified and removed parts of the explosive devices. They used a plasticide-like component produced in a foreign jurisdiction, and it was established that they used a LoRa control unit produced in Ukraine. The second attack happened on the 2nd of June. It was a railway bridge in Kursk region. The damage to the bridge structures led to the derailment of a freight train. The locomotive caught fire, and the driver of the train, as his assistants, sustained different degrees of injuries.
site examination showed that there was a simultaneous action from 5 explosive devices. They used a similar type of explosive. The experts involved in the examination asserted that a similar control unit was used to actuate the explosive devices. The third attack happened in the morning of June the 1st in Bryansk region, with 5 explosive devices involved. They were placed on the 6th kilometer from the Unstrzeja section. And it was a technical train that was affected. They exploded directly under the train. Both the locomotive and the railway track were damaged. During the expert assessment, we found 2 explosive devices that failed to actuate. And the massive explosive substances removed from the site was over 2 kilograms. The total assessed damage is over 1 billion rubles. The terrorist attack is now being investigated in close cooperation between the Federal Security Service and the Interior Ministry. The Russian National Guard, the Russian Ministry of Defense, and other authorities have cooperated to carry out joint operations to identify and to eliminate a Ukrainian sabotage group. Near the Mikisho village, an explosive storage was found with 12 more kilograms of the substance. The control units used in the terrorist attacks and are known to be used by the Ukrainian Security Service. One and the same, a professional method of planting explosives was used in all the attacks, and the explosive substances and the control units were also similar. They matched the kind of found in the storage facility. So this is a direct indication that all of these terrorist attacks were clearly organized by the Ukrainian security services. The investigation is ongoing. We will aim to identify all the persons involved in the organization and perpetration of this crime. Thank you. Minister Murashko, please report on relief measures for those affected. Mr. President, colleagues, let me begin with the moment we first got the news. The emergency in the local emergency station, ambulance. The first 2 ambulances were there in several minutes, and then at 23:15, the number of ambulance crews increased to 17, including emergency, ministry crews, and railways medical teams. The algorithms worked very well, including those we had practiced during drills. The Federal Emergency Medicine Center joined the relief effort. Immediately after receiving the information, the effort was coordinated using the regional healthcare system and Russian railway assets. Those affected by the attack were accommodated to the local and regional hospitals, children's healthcare facilities.
over 100 medical workers were on leaves or off duty and off shifts, volunteered and went to their workplaces. At night, medics and rescue services worked to take the victims from beneath the debris. We also deployed ambulance crews who were providing medical and psychological help. I'd like to express my gratitude to management of the region and my colleagues for their efforts, and I'd like to thank the train team for providing first aid to the victims. We sent 17 specialists from federal healthcare facilities and the Moscow Healthcare Department. 3 children affected were put into emergency children's surgeon department, where I'm sitting now, and the traumatology institute. A total of 6 victims were evacuated, including 3 children, to Moscow's healthcare institutions. An infant was airlifted to Moscow. So currently, his status is stable. I visited them today. They are all in a stable condition, surrounded by love and care, by medics. The Kievsky railway terminal is receiving passengers now, providing psychological and medical help. There are currently 35 people in hospital. 11 of them are preparing to go home, and 29 people received help, medical help on site. And 56 people were treated in hospitals. The total number of people who received help is 127 people, including relatives of the victims who received medical and psychological help. Everybody is fully supplied with medical supplies and spare blood. The situation is under my personal control. Sitting next to you is Dr. Rochal. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, everyone. First of all, thank you for this opportunity to be part of such a high-level discussion. I am quite old, but still I remember very well. I'd like to go back to year 2014, when our hospital received a child from Donbass. He was brought in with both his arms amputated, his legs damaged, and his eyes hurt. He was in a very severe condition, and we reached out to leaders of many countries involved in that. That was 2014, mind you. We asked them to sit next to that child and think about how to end that war. Unfortunately, only one person came, and that was you, Mr. President. You saw that child, and you saw how it all began. It didn't begin in 2022 as the special military operation. It began much earlier, and we have to remember that.
the same applies to Crimea. If we hadn't done what we did, Russia would have been cut away from the Black Sea. It was a forced measure, a historically justified move. Unfortunately, a time has come when we have to be ready for everything, and we cannot rule out such terrorist attacks repeating in the future. But we have to be united in our desire to achieve peace and victory. And I'd like to thank Mr. Bastrikin here. When that child was brought in, he played a great role in making sure that the kids recovered. In fact, we received help from many people. I was in the middle of it all in Bryansk when the tragedy happened. And I must say that the medics did a very good job there. Part of the children were sent to the regional hospital, and some children were sent to the children's hospital. They didn't allow the children's condition to deteriorate. They did everything they could. This is a rare opportunity, and I'd like to use it to say that I've seen many healthcare ministers over my career, but what the current Minister of Healthcare is going through is terrible. It started with a terrible pandemic that the whole country had to face. And now we have this. He's doing a very good job. Thank you. And thank you for listening. Regarding the boy that you mentioned, I remember him very well. I think his name was Vanya. Indeed, it's a striking example. You mentioned measures taken on a regional level, and I would like to ask Mr. Bogomaz to say a couple words about that. Mr. President, I'm speaking from the Bryansk Regional Hospital, where we have received victims affected by the terrorist attack by the armed forces of Ukraine. Behind my back is Yelena, herself a medic, cardiologist from Bryansk. These women are the locals of our Bryansk region. A total of 127 people asked for medical help. Unfortunately, 7 people died. Since we were notified, the moment we were notified of the terrorist attack, a joint task group was formed in Bryansk. 2 hotlines were opened where people could call and find out about the status of their relatives. It was a coordinated team effort. Ambulance crews, medical workers, Russian railways,
employees and passengers themselves, passengers of that train. So the rescue operation was completed in 90 minutes. Two temporary shelters were deployed. En directo, cuando son las 5:48 hora central europea, estamos siguiendo esa conversación, esa reunión que está manteniendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su equipo de gobierno para dar cuenta acerca de los avances en las negociaciones, segunda ronda en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Recordemos que la última parte de esa ronda de negociaciones se produjo este mismo lunes, el día 3 de junio en Estambul. De hecho, uno de los asistentes a esa reunión del gobierno es el propio portavoz de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. Continúa ese encuentro. Since the very first minute, thank you. I wish speedy recovery to all the victims, including those who are in the same ward as you. Thank you. Mr. Belazarov, how is the restoration effort going on, and what about payments to affected families? Because the law the Russian Federation provides puts that on the responsibility of the Russian railways. Mr. President, dear colleagues, on the 31st of May, in Bryansk region, passenger train got derailed. 30 meters of railway was damaged. The locomotive and 3 passenger cars were derailed and totaled. And 2 sections of the bridge and 1 intermediary pillar were damaged and beyond repair. The repair effort and included 180 people. Took about 24 hours. It led to a change in the schedule of 3 passenger trains, and one of those trains was rerouted to a different section of the railway, and the passengers were brought to the final destination by bus. And currently, there are no limitations on traffic through this part. Rosavtodor has organized restoration works for the road part, and they will be finished this autumn, and temporary bypasses have been established. Regarding the second incident, the Ostapovo-Mikhailovsky-Rudnik segment, Kursk region, the mitigation effort involved 208 people. The road was cleared of rubble, and road traffic is currently restored. And as to the restoration of the railway bridge, we will make sure that the works are completed within 2 months. We coordinated the effort with the governor, and we will make sure that the clearance will be preserved for the trucks. And this will not lead to any impact for freight transport. All the repairs were carried out, and the traffic has been restored, as I've said. Our key focus, of course, was on the incident with the passenger train and on providing help to passengers. Part of the people are still in hospital, and part of them have already been discharged. We are engaging with the passengers and their families. We
provided them with free rail tickets to Bryansk. And considering their health, we organized visits to all the people to identify their needs, providing them with the necessary items and communications. We decided to pay out $2,200,000 to a family of a person who died